Al viernes, hoy es 3 de octubre del 2025, una mañana en Río Gallegos. Podríamos decir agradable porque no tenemos viento, por ejemplo, o sea, ya es una muy buena noticia. Aunque está un poquito nublado, la temperatura dentro de todo es buena. ¿Qué tal, Nazarian Malatesta? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Bien? Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana, ¿verdad? Al final, ¿viste? Que no hubo mufa y nada por el estilo, que yo decía lo que iba a pasar, la posta. Que River le iba a ganar porque siempre le gana River a Racing. Eso es Es una... Tu mufa no funcionó. No, hay 10, ¿cómo se dice en el testamento? 10... Mandamientos. Mandamientos, no testamento. Mandamientos, ¿sí? 10. El 11 es el que River le gana siempre a Racing. ¿O no? Y mira, ayer miraba la diferencia de partidos que le lleva a River a Racing y no me he dado cuenta que era tanto. Es impresionante, son más de 110 partidos, creo más de 110 partidos que le lleva diferencia a River a... No puede ser 110 partidos. Es un montonazo, fíjate, No, busca deben el ser dato. 110 enfrentamientos. Fíjate Deben por ahí tener 40 el partidos de numerito. diferencia. Lo que sí sé es que es el clásico con mayor cantidad de diferencia uno del otro, eso sí. Ah, son como 40, claro. Sí. ¿Qué dijiste? Claro, ¿Repetime? es entre los clásicos, los superclásicos o los clásicos de los 5 grandes, es el que más diferencia le lleva uno a otro. ¿Sí? Racing le ganó más veces, perdón, River le ganó más veces a Racing que la que cualquier otro equipo en un clásico le ganó a otro. Digamos todo igual que Sí. hoy Racing pierde con el peor River de Gallardo, no hay ninguna duda. Y en su Pero mejor es así. momento Racing. Pero es así. Entonces estaba como todo dado. Claro, que me está escribiendo mal. Estaba como todo dado para que gane Racing, ¿por qué no? No sé, bueno, qué sé yo. Yo creo que sí, creo mucho en el yo tema creo de que las sí, estadísticas, creo mucho en el tema de Sí, la bueno. mística, creo mucho en el tema de esto de que hay equipos a nosotros, nos cuesta mucho River también, no tanto así como Racing, pero también cada vez que jugamos es un Independiente, es el único clásico que yo ya entro perdiendo contra River. Los otros clásicos, me tengo fe, de hecho Independiente está muy parejo con todos los otros clásicos, a Racing le lleva también bastantes partidos, no tantos como River a Racing, pero el único clásico sí que me molesta es el de River, ¿sí? Porque casi siempre perdemos. O empatamos, no logramos ganarle. Sí, pero la diferencia con Racing No, la en diferencia relación con es Independiente es muchísimo Y la más diferencia, amplia. la diferencia sí, los datos concretos. la diferencia de River con Independiente ha sido en los últimos años. Anteriormente estaban mucho más parejos, por eso no se nota tanto ahora, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estábamos hablando de River Racing ayer, terminó calentito el partido, ¿no? Ah, no. Encima el morbo del gol de Salas. Eso es, creo que el brochecito Sí. de oro que termina de cerrar el partido, que haya sido la victoria con el gol de Salas, un ex Racing, y con todo lo mal Tal que cual. terminó esa relación. No solo eso, sino que la jugada del gol de Salas es entre Juan Fernando Quintero, ex Racing, también. tuvo su paso por Racing, Ujú. el Huevo Acuña, Otro. y culmina con el gol de Salas. Así que me pareció increíble. Todo muy Racing, tengo que decirlo. Así que, bueno, La al final. racingueada del año. Sí, al final hubo algún dimidirete ahí, un amontonamiento, escupitajo y demás cuestiones. Horrible. Escupitajo facial. Claro, qué feo que es eso. Debe ser de las. Prefiero que me peguen un cachetazo. Y, ¿O no? sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, Bueno. el Huevo Acuña está terminando los partidos últimamente con River. Calientito. Caliente, muy caliente. Pero bueno, nada, fue lo que fue nomás. Ahora hay que seguir para adelante. Bueno, saludos a los Partidito hinchas más, de un River, picadito. felicitaciones y bueno, abrazo a los hinchas de Racing, ¿qué va a hacer? Racing todavía tiene la Copa Libertadores, está en semifinales. Aparte, ley del ex, es verdad, la ley del ex, me estaba acordando, la Sí. ley del ex casi nunca se nos da. Quienes son hinchas de River y me están escuchando saben que esto es así. Ajá. La ley del ex nunca se nos da A a River. favor. No, muy pocas veces. Mirá. En la práctica esa es la realidad. Muy pocas veces se nos da. Y esta vez se nos dio, así que bueno, es todo Casi fue por completísimo. partida doble, porque a los pocos minutos que mete el Completísimo. gol Serra, un gol Salas tremendo. Ese que viene del centro atrás, Sí, que le solito, pega solito, horrible. solito. Le ¿no? pega espantoso. Y encima se fue expulsado Maravilla Martínez, así que... Sí. Bueno, así que todo mal para Racing ayer, pero bueno, insisto, le queda la Copa Libertadores y yo no veo ningún cuco en la Copa Libertadores. No, la verdad que no. Y a Racing le ha ido bien con los brasileros, así que yo no lo descartaría a Racing metiéndose en la final y por qué no ganando su segunda Libertadores en su historia. Bueno, Río Gallegos en este momento a 4 grados 2 décimas. Mira, pensé que la temperatura estaba un poquito mejor, no sé por qué parece que está más agradable de lo que realmente está en el servicio meteorológico. Insisto, puede ser que el hecho de no tener viento ya eso nos mejora bastante, ¿no?
Puede estar un poquito frío, pero sin viento, la verdad que es un No, poquito literalmente mejor. hermosa mañana, porque salí, no estaba para nada frío, no había viento y está muy despejado también. Sí, 4 grados 2 la temperatura, 0 grados 4 décimas la sensación térmica, bajo cero, fíjate vos, la térmica. Pero está actualizado a las 7, bueno, probablemente ahora a las 8 cuando cambie, actualicen otra vez el Servicio Meteorológico Nacional, suba un gradito más seguramente, ¿no? A ver, para el día de hoy está previsto algunas lluvias aisladas para la tarde-noche. Está el cielo así como encapotado, ¿sí? Como semi-nublado. Yo lo vi Ahora parecía que despejadito, está un poquito nublado. No había sol. ¿Será que brilla para mí nomás? Puede ser. Sí. 12 grados va a ser la máxima para este día viernes, 2 de mínima. Para el sábado baja de vuelta la temperatura, 10 de máxima, ¿sí? Mayormente nublado durante todo el sábado, con aumento y silla del viento. Bueno, ráfagas que pueden llegar hasta los 60 km por hora. Nada tampoco de otro mundo, pero un poquito ventoso. Y el domingo baja un poquito el viento. Va a estar entre 40 y 50 km por hora de ráfagas, con una constante de entre 30 y 40. Podemos decir que es un domingo tranqui en ese aspecto, pero fresquito. 1 grado de mínima y 11 de máxima nada más, ¿sí? Y así toda la semana, de acá al jueves, la máxima, creo que el único día que supera los 13 grados va a ser el martes, que vamos a tener 15 grados de máxima, pero después el resto es todo parejito. Vamos a tener máximas de 9, de 10, de 13, de 11, es decir, máximas bastante bajas, ¿sí? Para toda la próxima semana. Si eso habla de que la segunda parte de octubre va a ser linda, con buena temperatura, bueno, banquémonos. Lo que pasa es que uno nunca sabe, ¿no? Si va a ser así o va a ser todo octubre así, de esa forma, ¿no? Insisto Tan que fresco. vi temperaturas altas para esta temporada de verano en todo el país. Bueno, pero falta mucho Por para el verano encima. todavía, ¿no? Sí, no falta tanto. Y bueno, 3 meses casi. No. Y sí. Bueno, Y sí. noviembre ya es considerado verano. Falta todo octubre, falta todo ¿Cuándo arranca el noviembre y verano? falta... No, ¿es y- 21, ¿no es 21 de noviembre? De diciembre. Ah, de diciembre, es verdad. Claro, falta un poquito todavía, no nos apresuremos. Bueno, hay mucha información para compartir, ¿eh? Como verán, tenemos puesto nuevamente, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Cintita. El una lazo. cintita, es el No lazo, se me ve, ahí está el lazo. sí, por Medio el mes que rosa, lo tenemos puesto medio así nomás. sí, chingado. El mes de la concientización por el cáncer, ¿no? Para que se hagan los controles, la prevención necesaria. Cualquier edad es buena. Después de los 30 años, a veces decían, en una época decían después de los 50, después decían después de los 40, ahora te dicen después de los 30, ¿no? Sobre todo, muy particularmente aquellos que tienen dentro de su familia antecedentes de personas que han padecido la enfermedad. Sí, eso te lo recomiendan todos los médicos. ¿sí? Exactamente. Y Que hagan quienes el no control también, porque pertinente. nunca viene No, mal. obviamente. Quienes no, porque siempre aparece un primer caso también, ¿no? Ujú. O por ahí uno piensa, no, si mi familia es cercana, pero por ahí tenés, qué sé yo, abuelos, abuelas o tíos, tías, ¿no? Y el tema ahí influye. Bueno, 10 minutos pasaron ya de las 8 de la mañana, mucha información para compartir. ¿Qué me cuentan de esta conferencia o este video? No conferencia, fue un video que largó José Luis Esper a última hora del día de ayer, con una explicación ridícula respecto del ingreso de los $200.000. Rarísima, muy rara esa explicación. Fue Sí. toda la puesta en escena, fue todo que él apareciera así leyendo. También Tal cual. fue extraño. Lo que dijo fue extraño. Yo creo que no tienen manera de salir de ahí realmente. No, la verdad que sí. Aparte la explicación es insólita. la que da. Insólita. Ahora un ratito después de leer la tapa de los diarios vamos a estar comentándolo. Bueno, y a nivel local sigue habiendo mucho ruido con el tema del Tribunal Superior de Justicia. Ayer fue removido de la presidencia Daniel Mariani, asumió René Fernández. La campaña no arranca. La campaña electoral no arrancó en la provincia de Santa Cruz. A nivel nacional está todo el despelote de Esper, que también la tiene tapada la campaña, porque fíjate que Esper se ha tenido que bajar ya de 2 actos, ¿sí? Y la oposición no está haciendo nada, así está, Sí. ¿no? Con la manito Con atrás, las manitos atrás. esperando que se autodestruya el gobierno. Yo no haré nada, lo harán todos mis enemigos. ¿Cómo es? Exactamente. Y cuando mi enemigo se está autodestruyendo, mejor no hacer nada, no tocar nada, ¿no? Dice la oposición, así que eso está pasando también a nivel nacional, a nivel provincial, como está todo este tema del ruido del Tribunal Superior, tampoco hay campaña. Lo que sí hay es gente con muchos inconvenientes para llegar a fin de mes. Ayer finalmente cobró la Administración Pública Provincial. De sorpresa, sopetón. De sopetón. No hubo ninguna aclaración de nada. No, No, el no, gobierno nada. no informó por qué no se cobró, ¿verdad? No, nada.
Por lo menos yo no vi un comunicado oficial, pero bueno, puede que yo no lo haya visto. No, efectivamente no hubo. Claro, es cierto que pasó un día y medio, ¿no? Nada más. Es cierto también que no tiene que explicar nada, en definitiva. A ver, si no está fuera de los plazos. No está fuera de los plazos, ¿verdad? Pero la gente estaba muy ansiosa por cobrar, claro, ¿no? Bueno, eso es otra historia. Y había incertidumbre. Había incertidumbre y hubo una demora. Yo creo que sí tiene que explicar. ¿Vos decís que sí? ¿Que tiene como deber? No como deber, sino que... eso es otra cosa. Claro. Sí. A ver, sí, también tiene el deber. El gobierno tiene que informar por deber. Tiene el deber de informar pero a la sociedad. Pero digo, se había armado tanta ansiedad por parte de la gente, porque está realmente llegando a fin de mes de forma muy ya agotada, con las tarjetas explotadas al límite. Y aunque fuera un día y medio que se retrasó, se generó tanto ruido que quizás ese mismo día que tendría que haber pagado, que era el primero, porque la gente ya se había acostumbrado hace bastantes meses a cobrar el primero, quizás un comunicadito diciendo que en las próximas horas sería depositado el sueldo, hubiera llevado un poco de tranquilidad. Un poquito de tranquilidad, claro. Pero no solo eso, sino yo lo pienso por ahí en proyección a fin de año, porque claro, ahora los ánimos están un poquito más nerviosos. Y la gente se empieza a preguntar qué va a pasar, porque te lo digo porque he tenido esta charla, esta conversación la he tenido, qué va a pasar de cara a fin de año, qué va a pasar con el aguinaldo, claro. Y el comentario, lo que circula por ahí en pasillos es, vamos a empezar a cobrar desdoblado en algún momento, o esto se va a demorar, o no hay plata en las arcas provinciales. Claro. Si no hubo plata para pagar ahora, va a haber para pagar el aguinaldo, no queda mucho. Ahí, para eso sí queda poco, ¿ves? Si bien de acá a diciembre son 2 meses y medio, 3, 2 meses y medio en realidad, para conseguir la plata en esas magnitudes es poco tiempo, ¿no? Es poco tiempo, sí. Pero bueno, esperemos que se ordene la cosa y que pueda llegar bien el gobierno con la plata para el aguinaldo y para los sueldos, tanto sobre todo los de diciembre, enero y el aguinaldo, que es la mayor cantidad de erogación que tiene que hacer el Estado para poder afrontar sus compromisos con los trabajadores. Correcto. Bueno, vamos a arrancar con la portada de La Opinión Austral y crónica de Comodoro Rivadavia. Los títulos de tapa de La Opinión Austral. Títulos del viernes 3 de octubre. René Fernández, nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Removieron a Daniel Mariani, fue con el respaldo de los vocales que se encontraban en minoría y con la ley vigente de los nuevos miembros, Alicia Mercado, Paula Ludueña y Fernando Basanta. Se profundiza la fractura en el máximo órgano judicial provincial. Y ahí se ven, ¿no?, algunas fotografías de la propia René Guadalupe Fernández, la flamante presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y también se la ve ahí con su otra pasión. René Fernández, una gran bailarina de tango, ¿sí? Y después una fotografía que no es actual, por supuesto, pero que sí creo que es muy importante para lo que pasó después. Los 4 vocales con la diputada que pidió la ampliación de 5 a 9 integrantes dentro del Tribunal Superior de Justicia. Estamos hablando de Paula Ludueña, de René Fernández, Alicia de Los Ángeles Mercado. Aparece ahí la fotografía de la diputada provincial Adriana Nieto y del vocal Fernando Basanta. Y también algunas repercusiones respecto de la remoción del propio Daniel Mariani, que dijo el ahora expresidente: sí, es verdad, me removieron de la presidencia, fue lo que le confirmó a La Opinión Austral cuando se le preguntó sobre el tema. Para el vicegobernador Fabián Leguizamón es un episodio vergonzoso y sin precedentes. Y por otro lado, José Luis Garrido, diputado nacional, anticipó: voy a pedir la intervención del Poder Judicial. Además, camino a las urnas, faltan 23 días para las elecciones. Más títulos: Piedrabuena adjudicaron la reparación del puente sobre el río Santa Cruz. Vialidad Nacional aprobó la licitación para los trabajos. Allanamiento en Río Gallegos, División de Investigaciones. Joven asaltó una panadería y lo detuvieron. En su casa hallaron a una menor desaparecida. Ahí se ve al acusado del robo calificado siendo retirado de su domicilio en calle Hernán Cortés. Quedó detenido en la comisaría cuarta. Distrigas, Marcelo de la Torre, que es el titular de ese organismo, indicó: después de 30 años el gas natural es realidad en Pico Truncado. Y
Finalmente, el último título que compartimos de la portada de La Opinión Austral dice: Senado, rechazaron los vetos de Milei al Garrahan y las universidades. Vamos con los principales títulos del diario Crónica de Comodoro Rivadavia. Inició la 11ª Expo Industrial, con más de 130 empresas presentes y 300 reuniones. El intendente Otar Macharasvili inauguró oficialmente la edición de la Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, que se desarrollará hasta mañana en el predio ferial bajo el lema Innovación y Competitividad para Territorios en Transformación. Otar, Comodoro tiene la fuerza para reinventarse. El intendente enfatizó que las conclusiones que surjan de esta expo serán el insumo fundamental para convocar a mesas de trabajo con empresas, el gobierno provincial, sindicatos, universidades y expertos. Presencia de Urbana, Termap e instituciones de toda la región. La Recursos Humanos de Termap, Florencia García Bonito, coincidió en que el desafío es seguir operando con la misma responsabilidad como lo venimos haciendo. La primera jornada contó con la capacitación a árbitros de la Liga Nacional de Robótica, ejemplo del impulso local. PAE promueve el conversatorio sobre el futuro de las cuencas convencionales. Estamos acá, vamos a seguir estando, queremos seguir trabajando en la cuenca, dijo Horacio García, gerente de PAE, a Crónica. Afirmó que desde hace más de una década acompañamos a esta expo que reúne a todos los actores productivos y representa un valor muy importante para la región. Más títulos. YPF, no vamos a permitir que nos roben 16.000 millones de dólares, dijo Torres. El gobernador Ignacio Torres ratificó que la provincia se constituyó como querellante en la causa que investiga la venta de acciones de YPF al grupo Petersen. Y el último de los títulos que compartimos de la tapa del diario Crónica de Comodoro Rivadavia: nuevo revés en el Senado para Milei. Ratificó el rechazo de diputados a los vetos del presidente sobre la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, obligando al Ejecutivo a implementar ambas leyes sensibles. Fuentes parlamentarias señalan que la Casa Rosada deberá promulgar las normas. Bueno, de esa manera compartíamos los principales títulos de los dos diarios de referencia de la Patagonia Austral, Crónica de Comodoro y La Opinión Austral. Bueno, tengo algunos mensajitos. Uno de ellos ya nos dice desde entrada que a Racing lo bombearon. Con esas palabras. Bonjour, lo bombearon a Racing en el arbitraje de Mastrangelo. Saludos cordiales. ¿Qué piensa usted, Nazareno Malatesta? Yo lo vi al partido así, pero medio... ¿Vos lo viste? De reojo, no le presté tanta atención. Escuchaba ahí cuando había alguna jugada peligrosa, levantaba la mirada y miraba un poquito, pero no. Por primera vez de haber habido VAR, porque recordamos no hay VAR. Sí. Copa Argentina, claro. Copa Argentina, exactamente. Hubiéramos tenido un parcito ahí a favor, te digo. A favor, no en contra. Sí, completamente. Estaban discutiendo un penal, creo que a Maravilla, después también un codazo de Maravilla a uno de River. Hubo un codazo a Montiel, si mal no recuerdo. Yo te digo, hoy confío más, voy a decir una cosa, hoy confío más en los partidos cuando no tienen VAR que cuando tienen. ¿Cuando no tienen VAR? Cuando no tienen VAR. Confío más, mirá lo que te digo, confío más ya en la impresión que tenga el árbitro en la cancha que en lo que después retocan en el VAR. Prefiero que, es más, prefiero la equivocación del ser humano que no tiene vista láser para saber si está adelantado o no un centímetro un jugador, que en esas líneas fantasmas que te tiran, que no sabes nunca si realmente son de verdad. Yo te lo dije desde incluso antes de que se instalara el VAR acá en nuestro país. Nunca estuve de acuerdo con la implementación del VAR. Me parece que son cuestiones, sobre todo porque acá, esto en el fútbol europeo por ahí no pasa tanto, que es más expeditivo, pero acá te dilata un partido, te enfría un partido 5 o 10 minutos. Sí. Entonces perdés mucho tiempo, la verdad que se pierde muchísimo tiempo, innecesario, y creo que lo que hace es romper el fútbol en definitiva. Está mal que lo diga, pero yo la verdad que no confío mucho en la forma que manejan el VAR. Por lo menos en los últimos he visto papelones terribles. Sí, completamente. No solamente penal independiente. Aparte el criterio con el que se utiliza el VAR también. El otro día, ¿no viste el full que le cobran a Belgrano contra Barracas? Ah, no lo vi.
No, tremendo, escandaloso. Escandaloso. Termina en gol la jugada. Bueno, Barracas. Por eso, una jugada en el área chica donde un jugador de Belgrano ¿Qué decirte, Barracas? patea la pelota, va desde atrás y cuando iba a rechazar el jugador de Barracas, es como que se la puntea, ¿no? El jugador de Barracas se cae porque obviamente le puntearon la pelota de atrás, pero no hay casi no hay contacto Nada, físico contacto. prácticamente, no. Ni la reclamaron, es decir, ¿viste cuando no reclaman el full y que igual lo llaman el VAR? Si la jugada Alevosa la directamente. puntea para atrás, entonces viene el jugador de Belgrano y mete el gol, el empate. El jugador de Barracas, ninguno de los jugadores de Barracas protestó full. ¿Y qué hizo el árbitro? Empezó, viste, el famoso, empiezan sí, a tocarse empiezan la a oreja, agarrarle. así como si me estuviera hablando ahora Esteban Álvarez, a quien saludamos y le damos los buenos días. Y cobraron full. Bueno, entonces es difícil confiar cuando se manipula así de esa forma la tecnología. Pero bueno, Y termina generando eso, ¿viste? Sí. Rompe digamos, la dinámica del fútbol, que justamente el fútbol tiene eso. Sí. Y, No, y depende de eso. yo sí, por ahí concuerdo cuando, por ejemplo, tenés que verificar si la pelota entró o no entró. Ponele, adentro del arco. Una cosa así, ¿me entendés? O si la pelota salió afuera en Claro, un por córner, eso, como ¿qué? fue la jugada de Racing con Vélez, ¿te acordás? En la Claro, Libertadores. sí, Bueno, sí, que sí, termina tal cual. encima en gol, ¿o Que no? termina en gol, sí. Claro, la pelota había salido por afuera, bueno, ahí sí, ponele, ¿no? Pero en jugadas así más finitas de interpretación no deberían ser observadas por el VAR. Tendría que ser la primera impresión que tuvo el árbitro en la cancha. Primero de base tiene que ser mucho más expeditivo. Pero bueno, Por acá empezar. hincha de Racing dice que a Racing lo bombearon, Mastrangelo. El árbitro fue, ¿no? Ayer. Exacto, correcto. Sí. Saludos cordiales, nos dice. Bueno, ahora un ratito sigo leyendo más mensajes. Pasaron ya 23 minutos de las 8 de la mañana. Quiero que repasemos rápidamente y quiero que también la gente opine del tema. ¿Qué piensa sobre lo que está pasando con José Luis Esper? Es candidato, No sé si primer vieron el candidato. video. Sí, ahora lo vamos a mostrar. No creo que muchos los hayan visto porque Fue muy tarde. Muy tarde. Pasadas las 11 de la noche, ¿no? Se conoció el video Sí. que subió José Luis Esper. Ya creo que en un estado de desesperación, porque si no, no presentás el La video des- a las 11 de la noche. No, la desesperación se huele acá a la China. Y fue todo raro. Y como creo que de digo, obligación casi, porque lo vienen ya Patricia propia Bullrich Bullrich lo venía apretando en el sentido de, che, tiene que salir a dar una explicación urgente porque nosotros estamos combatiendo el narcotráfico, dice Patricia Bullrich. como Dicho su sea de paso, bandera. claro, dicho sea de paso, unas horas antes el gobierno había presentado modificaciones Penal. en el Código Penal para endurecer un montón de penas, entre ellas cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico. El timing, ¿no? Claro, pero fíjate vos, es tanto el escándalo de Esper, que no te digo que pasó desapercibido, pero no tuvo el rebote, me parece, que hubiese pretendido que tuviera el gobierno, porque claro, entre lo de Karina Milei, entre el tema Libra, entre el tema Esper, Y lo de Spert, que es bastante Claro. más escandaloso, creo que no tuvo tanto el impacto como lo Claro. de Karina, quizás, tal vez. Pero bueno, porque un gobierno nacional que ya viene golpeado. viene golpeado pateado. con temas de corrupción y temas así muy escandalosos, y este, que es el principal candidato además de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que es José Luis Esper, de La Libertad Avanza, complicadísimo, porque Dijo 14 versiones diferentes, es claro, inentendible. en las últimas horas aparte cambió radicalmente la versión que tenía sobre el tema. Ahora vamos a escuchar lo que decía José Luis Esper y después vamos a hacer una especie de breve raconte sobre qué era lo que decía 24 horas atrás, no estoy diciendo 7 años atrás, 24 horas atrás, ¿sí? Sí. Pero vamos a escuchar cuál era su defensa en el día de ayer, qué es lo que dijo, por qué recibe los $200.000 de Fred o Freddy Machado, o Federico Machado, como quieran llamarle, que es este argentino que está preso, del cual Estados Unidos está pidiendo su extradición por causa de narcotráfico, hace ya casi 5 años. Complicadísimo el La muchacho. Corte Suprema tiene dormida la causa de Fred Machado hace 4 años y medio, ¿sí? Pedido de extradición por parte de Estados Unidos. Eso también, ¿no? Otra cosa Otra como cuestión. mínimo para pensar por qué, ¿no? ¿Qué intereses toca? ¿O a quién más habrá financiado Fred Machado durante todos esos Exactamente, años? y el ¿no? argumento de Spert de decir esto fue Grabois, y la verdad que te queda muy chico plantearlo como una ¿Por qué opereta. dice que fue Grabois? Porque en realidad Grabois, digo, contémosle un poquito a la gente que por ahí no sabe. Grabois, que es dirigente de Unión por la Patria, o de Fuerza Patria, trajo vuelta el tema cuando se presentó como candidato a Esper. Entonces dijeron, es un refrito del año 2021 o 2019, porque los hechos ocurrieron en 2019. Eso es otra cosa que me gustaría también aclarar. Si vos recibiste una coima o recibiste plata de un narcotraficante, por más que haya sido hace 10 años atrás, eso no evita el hecho. No es que porque pasaron años, ya eso, ¿me entendés? Quedaste limpio de culpa y cargo. No, eso por un lado. Poner que sea un refrito.
Aún si fuera un refrito del tema, lo que ocurrió. La plata la recibió. Ahora, el tema es por qué la recibió la plata. Vamos a escuchar qué era lo que decía anoche, a última hora, José Luis Esper en su defensa, insisto, desesperada, que la verdad que creo que lo que generó es una impresión contraria a lo que intentó, me parece, manifestar, pero bueno, mejor saquen sus propias conclusiones mientras escuchamos al candidato de La Libertad Avanza. La necesidad de hablarle a todos los argentinos de frente. Creo que no se está escuchando, total se está escuchando muy bajo, a ver si podemos escuchar un poquito más de las fuerte. noticias que han trascendido a partir de la denuncia del Yo por lo candidato menos, a diputado quizás Cristina al aire se está escuchando un poquito mejor. Me Ahí siento vamos en a la mejorar, obligación sí, de porque darles una explicación sobre ahí está, ahora sí. asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos. Ya dije Se cómo corta, ¿no? conocí a Sí, ahora lo ponemos de vuelta, una pena, pero vamos a presentó el ponerlo doctor de vuelta en Pablo un ratito. como un Y empresario si no vemos exitoso cómo lo y podemos pasar de otra admirador forma de que mi no sea por apuesta ahí. por una opción Después de la- por ahí después con video. de la pausita Comienzo- lo... Sí, porque es importante, yo quiero que la gente saque sus propias conclusiones, no quiero contar yo lo que dijo el propio... Porque esto fue lo Esper, último, ¿no? esta fue la última aparición, pues esto, como bien vos decís, fue anoche a última hora. Claro. Y esto un poco cierra, digamos, lo que viene diciendo durante esto, a lo largo de estos días, esta ida y vuelta y este cambio de discurso que termina con esta presentación Claro. que es muy rara, muy extraña, y es para ver también, porque realmente para analizar también todo, desde la puesta Sí. en escena, todo. Sí, muy solo aparte, ¿no? Solísimo, con unas cortinas atrás. Leyendo aparte un Extraño. discurso Muy evidentemente extraño. preparado para eso. Pero digo, ¿qué es lo que dice brevemente Esper? Después lo escuchamos. Primero, ¿se acuerdan la nota que le dio a Paulino Rodríguez, Sí. era, no? Paulino Rodríguez, ¿Qué tenemos por ahí después? o Pablo también? Rossi, era Paulino Rodríguez, ¿no? No, Pautino. Pautino Rodríguez. Bueno, esa es la otra, ¿no? También. Hay gente que se la está cobrando también, después de haber sido vapuleada por Milei durante mucho tiempo, ¿no? Bastante pisoteada, sí. Claro, Paulino Rodríguez le decía a Milei Pautino, Ujú. ¿no? El otro día lo llevó a Esper y lo masacró, ¿no? Cuando le preguntaban si él había cobrado la plata de Fred, este sujeto, y no pudo decir nunca que no, porque evidentemente la cobró, y anoche terminó admitiendo que la cobró, ¿sí? Ahora, lo que él dice que la cobró fue por un trabajo de asesoría. Yo digo, nadie, no te diría, quizás en el mundo puede haber algunas personas que sí cobran ese dinero. En Argentina les puedo asegurar que nadie. Cobra $200.000 por una asesoría. No, nunca nadie jamás. ¿No? Nadie. Por ahí, digo, uno está acostumbrado a escuchar millones de dólares por ahí, esto, pero para una asesoría económica, $200.000 es una fortuna de plata. Aparte, ¿qué carajo es una asesoría? Claro, primero eso, y segundo, también digo, si decís que lo contrataron a ver, qué sé yo, no sé, qué nombre podríamos poner, a alguien muy grosso, qué sé yo, no sé. No sé. No se me ocurre. Javier Milei. El propio, no sé, ahora Javier Milei, ponele, mira, Javier Milei deja de ser presidente dentro de 2 años, Deja ponele. sus funciones en la función Bueno, pública. una empresa lo contrata porque es un expresidente. Pucha, tiene mucha información, manejó un país. Bueno, le paga $200.000 por un asesoramiento, pero es un expresidente. José Luis Esper en el 2019 no era prácticamente nadie. Nadie. ¿Sí? Ujú. Y encima la persona que le paga es un narco. Digo, Y plata de adelanto, porque ni siquiera es que fue una transacción de Una algo. Esto lo dice Expert, palabra de Expert. Es un adelanto de algo que finalmente nunca se hizo. exactamente, Eso es porque, lo peor de todo. porque él justifica que no se hizo porque después vino la pandemia. ¿No? Dice, me pagaron $200.000 de adelanto y como vino la pandemia no se hizo el trabajo. ¿No? ¿No tenías computadora en tu casa, gordo? Después, durante mucho tiempo se dijo, y él mismo decía que había sido un solo vuelo que había tomado para ir a presentar un libro, ¿se acuerdan? A Viedma, a Río Negro. Porque de hecho el narco es de Río Negro, es de ahí de esa zona. Cuando presenta el libro José Luis Esper, la foto que hay con Fred Machado es precisamente, y el agradecimiento público que hace Esper y que quedó filmado y lo pasamos nosotros el otro día, fue precisamente en el 2019 cuando vuela en el avión de Fred Machado hacia Viedma a presentar un libro. También eso es extrañísimo, que te presten un avión para ir a presentar un libro. Qué copado que sos. Sí. Pero aquí, que Esper hablaba siempre de ese vuelo nada más. ¿En qué momento no sospechás ni un poquitito que viene alguien con un avión y te dice, te lo presto? ¿Ves? Claro. Primero, ¿por qué tenés un avión? ¿Por qué me lo prestás? Claro, pero pará, él decía que era un solo vuelo. Bueno, ahora resulta que son 35 los vuelos, Se le como escaparon mínimo. 34 vuelos. Se le escaparon. 35 veces usó el avión de este narco José Luis Esper. Y ayer intentó hacer una defensa, pero
que es una tragedia para la Argentina, la verdad. Y por lo menos a nivel institucional papelón, ¿no? Es un... y la república que tanto dicen defender. Y el papelón más grande, pisoteada. el papelón más grande es que hoy mirás, o en realidad ayer a última hora, el tuit del presidente diciendo que Esper estuvo desmontando operaciones. Y vos decís, nos toman por boludos realmente, ¿no? O sí, piensan no, que todos los argentinos somos unos boludos, ¿no? Sí. Básicamente, ¿no? Porque decir de que con esa conferencia, con ese video que publicó Esper ayer se desmontaba una operación donde aparte es la palabra de Esper, que es una palabra totalmente ya desvalorizada porque 24 horas dice una cosa y ahora dice otra, y por otro lado contra las pruebas que aparecen en Estados Unidos, digo, porque esto no es investigación de un juez Cuca, ¿eh? No, por supuesto. Hay una causa en Estados Unidos donde aparece la plata que le dieron a Esper, ¿sí? La cantidad de vuelos, bueno, todo está. Esto no es las Grabois últimas horas- acusando en televisión o en redes sociales, Sí, nada más. porque Hay una usan- investigación de usan la fondo pala- y el tipo es narco y es narco. Lo usan usan la palabra como comodín Grabois para tratar de desvalorizar la causa, porque si no es kirchnerista, los kirchneristas son todos chorros, entonces ¿qué me van a decir a mí de que me van a acusar de delincuente o de narco? A lo que voy es que, digo, sucio como una papa, mínimo, ¿no? Creo que una papa está más limpio. Pero el presidente diciendo de que desmontó una operación. No, increíble. Es una cosa, pero yo no lo puedo Insólito, creer. nunca ¿no? antes visto. Pero- Por lo menos, a ver, Esto guardá también habla del silencio. grado de impunidad, ¿no? Guarda silencio. El grado Guarda de impunidad, silencio. porque digo, cualquier otro dirigente de otro espacio político, no vamos a nombrarlo porque sería más que obvio, hace rato estaría dando explicaciones en la justicia, Pero ni hablar. ¿no? Y Esper parece que se maneja con una impunidad increíble hasta ahora. Muy probablemente la pase peor si algún día lo extraditan a Estados Unidos que en la Argentina, donde parece que está súper protegido. Vaya a saber por qué y por quiénes, ¿no? ¿Y por quiénes? Pero hasta ahora el tipo, aún con todas las pruebas estas que aparecen tan públicas, la verdad que no queda otra que pensar que alguien lo está protegiendo, evidentemente, ¿no? O algunos lo están protegiendo. Pero bueno, así todo sigue siendo candidato a diputado nacional de la Hasta Libertad acá Avanza, firme, sí. ¿no? Increíble. Pero bueno, pasa en nuestro país. Después de la pausa lo vamos a escuchar por ahí lo que dice Percy, porque me parece importante para poder conocer un poco también la palabra de lo que dijo y que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, a ver si le creen o no al candidato libertario. O por lo menos ahora libertario. 34 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Cuando regresemos, bueno, repasamos eso y obviamente nos metemos de lleno en la información local, que hay un montón para contarles. Estamos hasta las 10 de la mañana como siempre.
reía cuando volví a mi casa porque fui a una ¿A dónde anduvo? casa de esta de empanadas. Ok. Lleno. Casa de apuesta pensé que iba a decir, No, qué miedo. no. Lleno estaba. Después Mirá vos. pasé también por otro lugar que venden pizzas, lleno también. Y pasé por otro que está por San Martín que venden panchos, lleno. También, Lleno. ¿no? Si iba con el auto iba viendo, ¿no? Es decir que evidentemente ¿no? la gente había La gente cobrado. Ah, ok, a eso ibas. Y la gente la gasta la plata cuando cobra, ¿no? Porque aparte, como no se puede dar grandes lujos, dice, bueno, por lo menos me compro unas empanadas, que es una pizza, salgo a comer un pancho, qué sé yo. Y si hay un momento en el cual aprovechás Claro. ese tipo de cuestiones es cuando recién cobrás, porque Claro. ya obviamente después no te da, no podés, empezar a Y ajustar sí. más, mirar los gastos. Sí. Y hay algunos lugares que no puedes pagar con tarjeta, entonces tenés Sobre que pagar todo- con efectivo o con alguna billetera virtual. Sobre todo si compras en la casa de empanadas donde compra Darín. Claro. Mira, me salieron más o menos ese precio. Están caritas las empanadas ahí, ¿eh? Es una buena casa de empanadas donde compré. No puedo decir el chivo, pero Pero lo suponemos. Claro, las empanadas sí que son grandecitas. Son grandes. Si una empanada vale por dos quizás. Y yo de comí otra. 3 y ya me llené, por ejemplo. Y pero vos una piltrafa igual. Por lo menos yo me como 3. No, pero son grandes, en serio. Son empanadas, digo, contundentes. Señor. Viste que en algunos lugares compras empanadas, son chiquititas, que tengo que comer 6, 7, Sí. 8 para... 6, 7, 8. Te recuerdo. Bueno, 8, 9, ¿no? Tenés que comer para llenarte, ¿no? Pero Sí. terminás comiendo pura masa en realidad. No, en estas son bien contundentes. Bueno, 42 minutos pasaron ya de las 8 de la mañana. Vamos a ver si ahora sí tenemos suerte de escuchar a José Luis Espera en el día de ayer, a última hora, cuál era la defensa que hacía al respecto de esta causa que lo involucra con un sujeto narco, ¿sí? Que está siendo pedida su extradición por parte de Estados Siento la Unidos. necesidad de hablarle a todos los argentinos de frente y con total sinceridad. Ante las noticias que han trascendido a partir de la denuncia del candidato a diputado kirchnerista Grabois, me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos. Ya dije cómo conocí al señor Machado. Me lo presentó el doctor Pablo de Luca como un empresario exitoso y admirador de mi apuesta por una opción liberal para la Argentina. A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La Sociedad Cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política. En ese momento las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad de privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los $200.000 se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos, de manera que la operación fuera totalmente transparente. Porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo. Ahí interviene una red de controles financieros que incluyen normas antilavado y mecanismos de prevención contra cualquier tipo de delito.
No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara. Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y a estafas a compradores y a vendedores de aviones. Quedé chocado y entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida. No tenía la menor idea. Y nunca la tuve de estas supuestas actividades y presuntas actividades ilícitas del señor Machado, que se hicieron públicas mucho después de concluir mi relación contractual. Quiero dejar claro, 1. Los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni el ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. 2. Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. 3. Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. 4. Los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de investigación propia. 5. Puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente jamás. Bueno, estaba parte Hace 4 años inventaron esta campaña sucia que hoy... José Luis Espera en el día de ayer. Bueno, hay un montón de información, yo no los quiero aburrir, porque aparte esto está también toda la prensa nacional, pero hay un montón de información que ya lo desmiente absolutamente, el montón de cosas que dijo. Es para analizar completo Sí. lo que dijo Espert, porque con cada frase y cada cosa que dijo, yo creo que se hunde un poco más. Habló de los pagos. Sí, porque aparte como que decía un pago inicial, es como que este era un pago inicial, por eso digo, una asesoría de $200.000, digo, ya de por sí es sospechoso el cifra, sobre todo como adelanto. Si el adelanto de $200.000 como mínimo, el pago tiene que ser de 400.000. ¿Viste? Cuando se hacen trabajos así de que te dan como adelanto el 50%, el otro 50% al terminar el trabajo, ponele, en ese tipo de consultoría. ¿Eso lo puede demostrar? ¿Hay un papel? ¿Hay una facturación? ¿Hay una transacción en blanco claro, ahí? Él no dijo que subiera. Pero no habla de que le haya devuelto, porque él dice, yo la verdad que no pude hacer la asesoría, bueno, COVID, ponele. Pero no dice, yo devolví. Éticamente tendría que haber devuelto la plata si no hizo el trabajo. Claro. Pero bueno, ponele. A lo que voy es que... Analizándolo a fondo, digo, ¿no? Claro, sí, tal cual. Pero ya el diario La Nación, por ejemplo, lo muestra. Hoy aparece una foto de José Luis Espert sentado en un café con Fred Machado, por ejemplo, y otras personas, ¿no? Hay una persona buleada en el medio porque es el que aportó la foto al diario La Nación, imagen, sí. Porque todo el mundo se preguntaba, che, ¿y por qué están escondiendo a esta persona? No, y en realidad es porque es un veterano de Malvinas, que es el que facilitó la foto. Digo, empieza a aparecer un montón de información y un montón de hasta fotografías donde se los ve a Espert con Machado. No es que es una persona para él completamente desconocida. E insisto, nadie te presta 35 veces el avión si no tenés un mínimo una relación, claro. Digo, esto de que pecó de ingenuo, digo, es difícil también de creer. Y después lo otro, que él dijo hasta ayer, hasta este audio, este video que dio a conocer, siempre había hablado de que era aportes de campaña. De hecho, el día anterior lo sale a desmentir el que le había prestado el sello, porque él le había dicho que era un aporte de campaña. Fíjense lo ridículo que es todo. Porque si lo hubiese dicho hace 3, 4 años... Jamás no poder ser. Claro, los pelos que no tiene, ¿no? Pero digo, si lo hubiese dicho hace 3 o 4 años, bueno, vaya y pase. Pero lo había dicho antes de ayer, que la plata que había recibido era aportes de campaña no para él, sino para el partido. Ahora dice que no recibió ningún tipo de aporte de campaña y que esa plata fue por un trabajo de consultoría privado a una empresa minera, ¿sí? Es decir, cambió el discurso en 24 horas. De hecho, quien le había prestado el sello salió a desmentirlo diciendo, miren que esa plata no fue de aporte, no entró al partido, la plata la recibió él. Nosotros no vimos un mango, dijo él, es que le aportó el sello, ¿no? Entonces, digo, todo muy increíble, ¿no? Era más fácil que él diera toda esta explicación armada, grabada e impresa en un papel en la gira por los medios que hizo a lo largo de estos días, que diera esa explicación así. Digo, pensándolo yo desde la comunicación del lado de Espert y de Javier Milei, que es el único hasta acá
que le sostiene la vela, ¿eh? Claro, bueno, hablando de la comunicación, su jefa de prensa, su ex jefa de prensa durante la campaña del 2019 también lo incineró. Dijo que ella había participado al menos de 2 reuniones donde había estado Fred Machado. Es decir, empieza a aparecer un montón de gente que dice, no, pero si yo lo vi que estuvo con Fred Machado acá o allá. No era un contacto así como que surgió de la nada. De la nada y de una sola vez. Claro. ¿Sabes cuál es el otro problema, ya más bien logístico y práctico? En el supuesto caso que Spert se baje de las elecciones, cosa que no va a suceder hasta acá por lo pronto, al parecer, tienen que volver a reimprimir todas las boletas. Sí, yo lo comentaba en el Diario de la Nación, claro. Eso Todas igual las nosotros no boletas. nos asustemos porque no nos influye para nada, porque es No, para nada, una porque elección esto que tiene que ver es- con la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? No con la provincia de Santa Cruz. Pero digo, claro, porque lo tienen que sacar a Spert de allí. Ese es un gran Sube problema. Karen Reichardt. Claro, ¿Se acuerdan quién es Karen Reichardt? ni me acuerdo. Es una ex vedette o algo por el estilo. ¿No lo ubicás? Mira, la importancia Ojo, de... La rubia, de importancia, ojo bien claro. La importancia de ver las listas completas. Claro. Y del armado electoral. Pero bueno, la cosa es que... ¿Y sabes quién sigue después? No quiero ni saber. Ritondo. Otro Otro que tiene que dar algunas explicaciones. ¿Ritondo está más abajo? Sí. Otro. Por digo, se va a Spert y quedan debajo también gente que tiene que dar explicaciones a la justicia. Bueno, pero ponele, el tipo se baja. Hablemos directamente de la cuestión logística. Tienen que reimprimir toda la boleta. Ese es un punto en contra, lógicamente, de la boleta única papel. Claro. Que fue, bueno, una férrea defensa del gobierno nacional, de Javier Sí. Milei, etcétera, etcétera. Que bueno, está bien, tiene su practicidad. Pero en estos casos, se te baja un candidato, tenés que volver a imprimir todo. Porque antes era cada partido tenía que imprimir su propia boleta. En este caso, es. Igual sería lo de menos, te digo. Sería lo de menos, pero digo, es un dato. Yo prefiero que color. reimpriman todo boleta de vuelta antes de tener a alguien que tuvo aporte de un Pero narco ni en el hablar, Congreso, Pero ¿no? ni hablar, sí. Que ya de hecho lo está. Porque por ahí nos salimos de foco, pero Spert ya es diputado nacional. Forma parte, inclusive, es Exacto, presidente de una sí. comisión en la Cámara Sí. Baja. ¿Sí? Bueno, ahí lo dejamos. El tema, obviamente, cada cual sacará sus propias conclusiones y bueno, veremos Que nos comenten, que Sí. nos digan la gente a ver qué es lo que piensa. qué es lo que piensa todo este escándalo, ¿no? Que lo tiene a José Luis Espera ahí en primera plana. Bueno, 53 minutos pasaron ya de las 8 de la mañana. Vamos a repasar algunas noticias también que tienen que ver con el plano local. Un asalto a una panadería en Río Gallegos con un cuchillo, ¿sí? Allanaron una casa en el día de ayer y Tranquilo, por suerte. hallaron una menor que estaba desaparecida. Todo eso en la misma noticia, Ujú. ¿sí? Una persona fue a una panadería a asaltar con un cuchillo. Bueno, le allanaron la casa, obviamente lo detuvieron. Y además encontraron una menor que estaba desaparecida de hacía ya unos días. Mira, la información que está publicada en Opinión Austral dice que un hombre fue detenido este jueves por la tarde en el marco de una investigación por robo calificado, registrado en horas del pasado jueves en Río Gallegos, ¿sí? Personal de la División de Investigaciones encabezó un allanamiento en el inmueble donde reside. Esto es en calle Hernán Cortés y Curupaití, con resultados positivos. Fuentes policiales precisaron a la Opinión Austral que el aprendido asaltó una panadería ubicada en calle Ramón y Cajal al 1500, donde, empuñando un cuchillo, amenazó al encargado y se apoderó de la caja registradora con toda la recaudación de la jornada. Tras el ilícito, intervino personal de la Comisaría Cuarta y se dio intervención a la DDI para avanzar en la investigación y la identificación del sospechoso. Y tras una rápida investigación se requirió al juzgado de instrucción número 2 para poder allanar su domicilio, en donde este jueves fue demorado y fue puesto a disposición de la justicia. El procedimiento contó con el apoyo de las fuerzas especiales y personal de la Comisaría Cuarta y Sexta. Es importante resaltar el trabajo conjunto, los resultados fueron positivos, manifestó al móvil de la Opinión Austral el comisario mayor Luis Poblete, director entonces de la zona sur de investigaciones. No sé si tenemos ese video para pasar, el de Luis Poblete, si lo tenemos lo vamos a estar pasando, pero dijo que bueno, durante la diligencia se procedió a la incautación de elementos de interés para la causa, entre ellos prenda de vestir, calzado, una gorra, un teléfono celular y otros artículos que guardarían relación directa con el hecho investigado. Todo actuado fue debidamente documentado mediante registro fotográfico, fue lo que dijo. En tanto, y esta es la otra situación que se dio de forma increíble después del hecho, ¿no es cierto?, propiamente dicho, del asalto, más el allanamiento y la detención de esta persona mayor de edad, se dio con el hallazgo de una menor que estaba desaparecida, dijo el comisario Poblete, ¿no? Voceros policiales añadieron que mantenía antecedentes en otras intervenciones, razón por la cual se dio inmediata participación a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, quienes procedieron a su resguardo y posterior restitución a un hogar convivencial en cumplimiento de los protocolos de protección de derechos. En cuanto al acusado del robo, este fue trasladado a la Comisaría Cuarta, en donde quedó detenido a disposición del juzgado y que instruye la causa, ¿sí? No se dieron mayores precisiones, pues vamos a averiguar, ¿sí? Por ahí podemos averiguar con la gente
de niñez del municipio si esta persona mayor de edad guardaba algún tipo de relación con la menor desaparecida, si era su padre, si era su progenitor, pero no lo dice la noticia. ¿Y por qué razón estaba esta menor en su casa? Sí, bueno, me acuerdo ahí mismo lo que dice el parte policial, dice Sí. que mantenía antecedentes en otras intervenciones. Sí, es lo que comentábamos Lo recién, que pero contaba no, recién, pero no aclara no más que eso. si había una afiliación. No. Porque, ojo, digo, si no había ninguna afiliación y esa menor estaba en esa casa, también ahí podríamos estar viendo hay otro delito ahí, ¿no? Sí, claro. Inclusive podría haber delitos mucho más graves. Mucho más graves, sí, seguramente eso estará en investigación. Claro, así que bueno, será tema también de abordaje, ¿no? También de la justicia y ver qué tipo de filiación o relación había entre esta persona mayor de edad con esta menor y por qué estaba ahí, en ese lugar, ¿no? Un lugar aparte de una persona que es un criminal, ¿no? Que fue a asaltar una panadería con un cuchillo, Sí, ¿no? tremendo. Así que, bueno, un tema importante, realmente que ocurrió en el día de ayer, en las últimas horas en realidad de ayer, respecto de este robo en una panadería entonces con un cuchillo a una persona, pero que deriva también en otras cuestiones como esto que estábamos mencionando hace un ratito nada más. Bueno, tenemos mensajitos, sí, que nos mandan los oyentes, saludos, emoticones. Alguien nos dice, nos manda, la vi de la serie, está muy buena. ¿Viste el sobreviviente designado, creo que se traduce? ¿Sí? Ella viejita la serie, tiene de tener, ¿cuánto? Sí. 6, 7 años más o menos. Vi un par de capítulos, no la terminé, no me terminé de enganchar, pero ¿qué es lo que dice? Nos dice, descripción general, Tom Kirkman, un miembro poco relevante del gabinete presidencial de los Estados Unidos, es designado presidente después de un ataque terrorista que asesina a todos los que estaban por encima de él en la Casa Blanca. Tom tendrá que gobernar sin preparación. Dice, es la cola de la película, la explicación, viste, que cuando aparece ahí está en la plataforma, si mal no recuerdo, Netflix. Sí, me parece que sí está en Netflix. Dice, en la serie hay un personaje que simula Sperling. Nos manda todo esto para decirnos es como que, los Simpsons como predijeron todo. Okay. Claro, es como que vi un personaje, no lo recuerdo ahora a cuál personaje se está refiriendo. ¿Vos viste la serie igual? Sí, la vi, pero la vi hace un montón de tiempo. La dejé, la abandoné, pero sí es buena, o aparentaba buena. Sí. Pintaba buena serie. Alguien dice, bueno, que le deberían recomendar que no hable más porque cada vez que habla se hunde, ¿sí? Y demás. Bueno, nos mandan también un llamado a la solidaridad para donar sangre, ¿sí? Ok. Esto es en Ameguino 1334, de 8 a 10 horas por una persona. Llamado a la solidaridad, se necesitan donantes de sangre de cualquier grupo de factor para Camila Ollarzo y José Rafael Martínez. Bueno, y pone todo lo que hay que hacer para ir a donar sangre, ¿no? Tener entre 18 y 65 años, desayunar liviano, presentarse con DNI, estar en buen estado de salud, haber estado 12 meses desde la última cirugía, tatuaje o perforación, por todo lo que se pide, lo básico para ir a donar sangre, ¿no es cierto? Yo una vez fui y estoy toda tatuada, así que no. ¿Ah, en serio? ¿No te dejaron donar? No pude. No, porque tenés que tener un lapso de tiempo y yo estaba tatuada por él hace 3 meses. Está bien. Podés estar tatuado, pero... Podés estar tatuado, pero tiene que haber... 12 meses por lo menos tiene que pasar. Una cosa así, sí, Mirá. exacto, no recuerdo bien ahora. Clínica del Valle, Ameguino 1334. La Clínica del Valle debe ser la que antes se llamaba... Tenía otro nombre. Sí. No me acuerdo ya ahora. sé cuál es. Don Bosco no, la Don Bosco es la que está me sale por San Trinidad, Martín. pero no es Trinidad. Algo así era, sí. Bueno, que nos recuerden, pero bueno, ahora se ve que se llama Clínica del Valle, ¿sí? Ameguino 1334. ¿No San José creo que era así, la Clínica San José. San José, me parece Hace que muchos años atrás. Bueno, 59 minutos pasaron de las 8 de la mañana en la ciudad de Río Gallegos. Un ratito, cuando regresemos, también vamos a estar hablando de desvalijaron una estancia, ¿sí? Están pasando cosas muy insólitas. Sí. O no sé si están insólitas, pero están pasando cosas, ¿no? Están pasando cosas. Vamos hablando de lo que pasa también en el Tribunal Superior de Justicia, que también pasan cosas insólitas. También pasan cosas. La novela es. La novela, sí. Todos los días hay un capítulo. Lo peor así es fuerte. Que literalmente así, ¿eh? Sí, Todos sí. los días hay algo diferente. Y veremos si hay otro capítulo hoy, pero bueno, lo cierto es que la última novedad así como fuerte fue lo del día de ayer, de la remoción de Mariani como presidente del Tribunal Superior por parte de los otros 4 vocales. Que era algo que ya se venía diciéndose Sí. unos cuantos días, me parece. Sí. Y también la otra bomba creo que del día tiene que ver con que Garrido, el diputado nacional, dijo que va a pedir la intervención del Poder Judicial. Apareció Garrido. Volvió Garrido, sí. No debe haber tenido una buena noticia en el día de ayer porque finalmente fue ratificada la ley de financiamiento a las universidades, que él votó siempre en contra. En contra. Con el argumento de la UTN de Río Gallegos. Ahora,
Después también vamos a estar hablando de este tema, del voto ayer en el Congreso, porque hubo participación obviamente de senadores santacruceños, tanto el tema del financiamiento universitario como también el tema de la emergencia en pediatría, que de alguna manera liga directamente al Hospital Garrahan, ¿no? Ambas leyes ratificadas en el día de ayer, por lo cual el Gobierno Nacional debería reglamentarlas y ponerlas en vigencia, ¿no? Pero bueno, también es sabido que la otra ley que se aprobó, ¿sí? El gobierno, la del tema de la emergencia en discapacidad, la reglamentó, pero dijo que no le iba a aplicar porque no tenía fondos. Claro. Hasta que supieran cómo... Así que bueno, pídanle al sobre amigo eso de sobre eso también hubo novedades en el día de ayer, ¿sí? Porque hubo también una severa indicación al jefe de gabinete para que se cumpla con esa emergencia en discapacidad, porque es como una especie de aviso, ¿no? De que se cumpla, porque si no, después podría ir una moción de censura donde directamente se podría remover del cargo del jefe de gabinete por parte del Congreso. Pero bueno, eso también ocurrió ayer en senadores. Eso y algunas cosas más, obviamente, después de la pausa.
Bien, pasaron ya 9 minutos de las 9 de la mañana en todo el país. Pasan cosas acá también en los cortes. Pasan cositas, pasan cositas. Le mando un saludito a Ángel Vargas, que acaba de pasar por acá, por afuera. Sí, el otro día me lo crucé también. Por afuera de la opinión de la vereda. Le mandamos un abrazo. Sí. También aprovecho para mandar saluditos a Lobito Witt, sí, que el otro día me dice que nos escucha todas las mañanas y se mata de risa, no sé por qué. No sé de qué se ríe. Por furcio nuestro debe ser que se ¿De ríe. qué se reirá? Claro. Bueno, 10 minutos pasaron, decíamos, de las 9 de la mañana. Ahora un ratito actualizamos los datos del tiempo, ¿sí? En el día de ayer cuento esto rapidito de lo que ocurrió, ya más o menos como que resumimos, que fue lo que pasó en el Tribunal Superior de Justicia, que fue removido Daniel Mariani. Habló también tras esto el vicegobernador Fabián Leguizamón. ¿Qué fue lo que dijo? Estamos siendo testigos de un episodio vergonzoso y sin precedentes en la historia del Tribunal Superior de Justicia, dijo Leguizamón. No sé si se refería a que le habían echado a Mariani o que habían metido 4 vocales de un sopetón. No creo, ¿no? No creo. Para mí es todo vergonzoso, sinceramente. Desde eso hasta todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, Leguizamón obviamente culpa al kirchnerismo, ¿no? ¿Qué dice el vicegobernador? Que los vocales afines a la condenada expresidenta Cristina Kirchner removieron hoy al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, ante su ratificación sobre el juramento de los 2 nuevos vocales, Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, ¿sí? Y después agregó: y como si nada ocurriera, continuaron con el ingreso de personas afines al kirchnerismo, designando en el Poder Judicial a la esposa de un ex concejal del FBS, Martín Mevedowski, sin respetar el debido proceso. No rindieron examen, por supuesto, el gremio no ve ni sabe nada. Acá aprovecha para pegarle un palito al gremio, ¿no? Que es el que presentó el amparo en su momento. Estamos siendo testigos, y dice, de un episodio vergonzoso y sin precedentes en la historia del Tribunal Superior de Justicia, fue lo que manifestó Fabián Leguizamón, ¿no? Esto fue, por supuesto, por la decisión que tomaron los otros 4 vocales de remover como presidente a Mariani, que fue el que le tomó juramento precisamente a Acevedo y a González Nora, ¿no? Dicho sea de paso, González Nora tuvo una defensa muy férrea de su hijo, ¿no? En las últimas horas en redes sociales. Que su hijo está teniendo una opinión ahí en cada posteo. Sí, está participando mucho en las redes sociales. Algunos dicen de que fue el segundo en llegar después de González Nora al Tribunal Superior. Digo, algunos indican que lo puso ahí como asesor, como secretario letrado, no me acuerdo cómo es el cargo, ¿no? que tiene ahí dentro del Tribunal Superior, o por lo menos eso es lo que se comentaba, que estaba ahí con su padre, ¿no es cierto? Porque recordamos que los vocales no vienen solos, los vocales llegan con su equipo de trabajo. De trabajo, por supuesto. Bueno, y en el medio está toda esta situación también de que quién fue designada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, que es nada más y nada menos que René Fernández, bastante conocida, ¿sí? Pero no sé si todo el mundo sabe quién es exactamente. Yo a René Fernández la conozco hace un montón de años también, de épocas que ella tenía su estudio en la calle Mitre, ¿sí? Ahí asesoraba cuando trabajaba como abogada. Claro, sí, ¿no? sí. En esa época era abogada de la familia del policía Jorge Sayago, por ejemplo. Y recuerdo haberla ido a entrevistar por esa situación. En la época se acuerdan, ¿no? De la tragedia que ocurrió en Santa Cruz con el policía que murió en el marco de un enfrentamiento con trabajadores petroleros en Las Heras, ¿sí? Bueno, ella era abogada en esa época de la familia de Jorge Sayago. Cumplió funciones antes de eso. Ella ya había trabajado por la función pública. Estuvo en la creo que era en la Fiscalía de Estado, no, como asesora letrada ahí del gobierno en la época de Sergio Acevedo. Mirá vos cómo es increíble, ¿no? Todo da vuelta. Como todo da vuelta y cierran. Acevedo era gobernador y ella trabajaba para el gobierno y renunció en ese momento. Creo que por diferencias con el gobierno, no sé qué habrá pasado, pero ella renunció en ese momento, trabajando, insisto, dentro de la asesoría de abogados del Estado, vendría a ser, ¿no? Había pasado en su momento por la ANSES, que había llegado por concurso, ¿sí? En un cargo de la ANSES. Después también, concursó para ser jueza de cámara. Jueza de cámara. Que es el cargo previo que tuvo antes de llegar al Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Sí. Propuesta en el año 2017 para el Tribunal Superior de Justicia como vocal. Y es designada por un decreto de la entonces gobernadora Elisa Kirchner en el año 2018 como vocal del Tribunal Superior de Justicia. Como vocal. ¿Qué más? Entre otras cosas fue apoderada años atrás del Frente para la Victoria Santacruceña. De ahí, bueno, el comentario de Leguizamón, ¿no? Del comentario de Leguizamón. Y también es una bailarina de tango.
Se dedica a Dato color. su otra pasión, el tango, sí. De hecho, yo la he visto bailar. ¿En serio? Sí, una vez fue Pablo un... Manuel es drupi, como digo siempre, están en todos lados. Levantaba una piedra y aparece Pablo Manuel. Hace poquito tiempo, de hecho. Este año la vi bailar. Ah, ok, o sea, sigue. No fue algo del pasado. No, Ok. sigue participando. Sigue participando. ¿Baila ¿Baila bien? La vi sí, baila bien. El Teatro Municipal, mira lo que te digo. Ok. Te estoy diciendo, 5 o 6 meses. Fui a ver a un cantante de tango, ¿sí? Y ahí estaba ella, a mi amigo Flores, ¿sí? Que estaba cantando. Y es un homenaje a Carlos Gardel y ella estuvo bailando. Bailando, ok. ¿Sí? Así que bueno, se dedica al tema, su otra pasión vendría a ser, además del derecho, ¿no? Al baile, en este caso de la música ciudadana. Bueno, y en el medio, obviamente, ahora queda como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? Del medio de todo este revuelo, digo, tremendo que uno no sabe qué va a ocurrir. Y tras cartón, también en la tarde de ayer, quien se refirió al tema fue el diputado nacional José Luis Garrido, quien dijo que la semana que viene, en la Cámara de Diputados de la Nación, que es el que tiene que tratar, por ejemplo, las intervenciones federales, por ejemplo, la justicia de una provincia, es el Congreso, va a pedir precisamente la intervención del Poder Judicial. Pero vamos a escuchar primero qué era lo que decía en el día de ayer. En una entrevista, esto lo pasaba Canal 2 de Caleta Olivia, ¿sí? Así que vamos a escuchar qué era lo que decía entonces José Luis Garrido, diputado nacional, sobre este tema en particular. Yo creo que igualmente se ha comunicado mal, va a ser alguna de las cuestiones que voy a hacer dentro del pedido del próximo miércoles, porque... ¿Vos vas a abordar este tema en el Congreso el próximo mes? Sí, ¿por qué lo voy a exponer? Porque a veces la doble moral, cuando hablan los kirchneristas a nivel nacional que hay un partido judicial, que Cristina es una víctima, decía, bueno, claro. pero entonces que copiaron un modelo que lo dejaron instalado en Santa Cruz, porque acá también tenemos un partido judicial que es afín. Por eso, porque he escuchado a veces a medida que uno recorre, bueno, pero Vidal denunció y que dijo que estos ladrones y no pasa nada. Tal cual. Bueno. Esto que está planteando vos acá es el planteo de 8 millones de personas. Dice, no, pero acá estaba el vicegobernador. Bueno, acá está el tema. Cuando Vidal comienza con una serie de denuncias por las últimas gestiones, ¿qué sucede? En esas denuncias tienen dos vías. Primero una administrativa, que es la que le da en un legajo, en un expediente, todo un mecanismo y un proceso administrativo que pasa por el Tribunal de Cuentas, que básicamente es una de las partes más importantes para que después la justicia reciba esa documentación y diga, bueno, acá Juan Pérez o María Pérez cometió un desfalco, cometió un delito, cometió un robo, y esa prueba tiene que estar instrumentada para que después la justicia avance. Entonces hay dos temas que son importantes mencionarlos. Primero, que el Tribunal de Cuentas es una trinchera camporista, entonces esos instrumentos legales no avanzan. El otro día, Grasso, perdón, te digo, llenaron al Tribunal de Cuentas los del gobierno, creo que la única que está la única es la Presidenta. La Presidenta, porque fue una cuestión... Bueno, el resto son todos de ellos, inclusive han generado más... ¿La mujer de Basanta no es la que interviene con el tema de los municipios o sigue? Sí, claro. O sea, exactamente, que es la que controla, entonces... Perdón, señora, mire, pero, no sé el nombre, pero... justamente esto lo que voy a exponer en el tema del miércoles. Y si llega ¿Para a qué va a avanzar... exponer el miércoles? Porque uno dice, Vidal dio a entender en un momento como que hasta dejó ahí entreverado de que si no vamos a pedir la intervención. Bueno, te sigo con el proceso. Hay dos partes. Cuando Vidal denuncia, tiene que haber una parte administrativa que hoy la cámpora y el kirchnerismo la controla en el Tribunal de Cuentas. Y la otra judicial que la controla a través del Superior Tribunal de Justicia. Para que todos los que robaron y todo lo que se llevaron, que está denunciado, pueda avanzar administrativamente y judicialmente para que tengan una pena, hay que sacar o modificar a la gente que está en el Tribunal de Cuentas y la gente que está en el Superior Tribunal de Justicia. Si no, no hay forma. Si no, tenemos una justicia adicta y la herramienta que controla administrativamente y contablemente al Estado también la controlan ellos. Entonces, fíjate que utilizaron también a los propios gremios, ¿no? Sector y gremial, a DOSAC.
O sea que están los propios integrantes de OSAC están denunciados por el propio kirchnerismo penalmente. ¿Y sí? Bueno, hasta ellos fueron funcionales en este Hay caso. dirigentes del Partido Obrero que también. Claro. Por esta parte, lo que decían el día de ayer José Luis Garrido, hago la aclaración correspondiente. Nosotros tomamos de Canal 2 de Caleta Olivia, pero en realidad la nota se le hizo Julio Yarzún en Mediática Digital, ¿sí? Para decir bien la fuente. Bueno, ahí estaba José Luis Garrido, que después, tras esta aplicación que da respecto de la situación de la justicia y la denuncia que hace contra el kirchnerismo, dice que la semana que viene, el día miércoles, va a hacer este pedido allí en el Congreso. Veremos qué pasa, qué ocurre, ¿no? Digo, no es tan fácil que se intervenga igual. El último antecedente que yo creo que tenemos todos bastante fresco, lo que tenemos ya alrededor de los 40 años, un poco más, un poco menos, es lo de Catamarca, ¿se acuerdan? Intervención federal en su momento por el caso Morales, ¿sí? Yo no me acuerdo si hubo después, creo que hubo una intervención más de alguna provincia, de algún poder judicial, pero no recuerdo que haya pasado algo así, ¿no? No, recordábamos hay que fundamentar muy bien, digo, no. Para que se intervenga la justicia Sí. tienen que ser casos muy puntuales, específicos Sí. y al borde. Sí. Porque no se interviene porque sí la justicia. Sí, de todo esto que dice Garrido y lo que es el mismo discurso que tiene el gobierno, ¿no? Esto pasa por cuenta mía. La parte que hace más ruido de toda es, porque si vos dijeras que vos querés reemplazar un sistema porque lo considerás que está viciado, porque lo ocupó un partido político, un sector político, supongamos, ¿no? Vamos a ponerle nombre, el kirchnerismo, ¿no? Sí. Supongamos que eso es así, ¿no? Que todos los jueces, los fiscales, la gente del Tribunal de Cuentas, todos está copado por el kirchnerismo. La parte que hace ruido es que todas las propuestas que se hicieron para reemplazar o para imponer ahora 4 vocales más, son todas del sector de Vidal. Entonces digo, si vos querés realmente limpiar la justicia como se pregona en el discurso, si realmente querés que la justicia sea independiente, que la justicia no sea parcial, que la justicia no dictamine para un solo lado. No lo haces de esta manera ni con los tuyos. Claro, no reemplazás unos para poner los tuyos. Entonces, ¿qué es lo que queda para pensar aquellos que por ahí hoy en día tenemos la libertad de poder decirlo? Es de que evidentemente quieren reemplazar a unos para poner a otros, pero que el fin es el mismo, ¿sí? Cubrirse, ¿no? O tener impunidad. Porque si vos me decís que hicieron esta ley, ¿no? Entonces llaman a qué sé yo, a la gente de las asociaciones de abogados. Ni siquiera te digo de Río Gallegos, de Santa Cruz, porque por ahí Sí. esas también pueden estar denunciadas, están copadas también. Porque se tilda a la Asociación de Abogados de Río Gallegos, que está copada por la UCR, por el sector de Roxana Reyes. Se tilda a la otra asociación de abogados que está copada por el kirchnerismo. Bueno, llamadas asociaciones de abogados nacionales, ponele, ¿no? Al Consejo, a magistrados nacionales, si no te gustan los que están acá, y que hagan una selección de los mejores abogados, los mejores especialistas en cada materia, penal, civil y demás, de familia, para que sean ellos los que elijan a los mejores profesionales para reemplazar a los que supuestamente están viciados. Sí. Ahora, si querés Aparte meter por la ventana a No el fiscal de Estado, a tu asesor en el gobierno, a tu asesor en tu partido político, a tu cuñada, digo, si querés meter a todo eso, es obvio que lo que se quiere es reemplazar a uno por otros. Pero aparte la forma. No querés mejorar la justicia. Pero aparte la forma, Sí. prácticamente por la ventana, ¿no? Con una sesión Todo muy secreta, por rápido. una firma a las 6 de la mañana. Todo muy a la vista de todo el mundo. Entonces digo, evidentemente lo que menos quieren hacer es mejorar la justicia, quieren reemplazar un poder por otro, político, no estoy hablando. Evidentemente es político lo que está ocurriendo. Esa es la parte que hace más ruido de todo, ¿sí? Porque porque quizás el fin, bueno, la gente dice, compra, ¿me entendés? Bueno, está el Sí, kirchnerismo queremos democratizar la justicia. Claro, no queremos que una porque está justicia copado por el independiente. kirchnerismo, perfecto, pero que ahora que lo va a copar el vidalismo entonces, ¿sí? Y que vamos a estar en la misma de siempre, ¿no? ¿Cuándo la justicia va a ser realmente independiente entonces? Porque es un poder distinto del Estado, Claro. ¿no? Y precisamente yo insisto y lo dije 1000 veces y yo lo voy a repetir y lo vengo diciendo hace 20 años, el gran problema de este país es la justicia, en todos lados, porque la justicia se ha dejado lamentablemente infiltrar por la política, ¿no? Y me parece que esta no es la solución, reemplazar a unos por otros. No, ni las formas. Ni No, la solución ni las formas. Pero digo, en todo caso, llamen a especialistas, juristas de otros lugares del país que definan ello, entonces quiénes van a ser los mejores para integrar el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, que sean realmente independientes, esa gente que sea Exacto. proba en el cargo y que sea especialista en determinadas materias, pero no ha habido nada de eso. No, ni siquiera
fue todo rápido, expeditivo, todo en expeditivo, una semana. Todas ¿no? las sombras Claro. encima. Cambiamos la ley, presentamos la externa, la aprobamos y le tomamos jura. Todo en un Todo en ratito nada más, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que es incluso, le digo, el punto más débil que tiene el gobierno cuando uno los escucha hablar, ¿no? Hay una obsesión con el kirchnerismo y por otro lado reemplazar el kirchnerismo por gente cercana o vinculada al vidalismo, ¿no? Entonces, pucha, si ingresa tu diputado nacional, ¿no? Si después en las ternas están también el apoderado del partido, el fiscal de Estado, la presidenta del Tribunal de Cuentas, y así empezar a nombrar, y bueno. Al final, no, muy distinto no era. No, es todo igual, solo que de otro partido político. Adhiero a todas tus palabras, Bueno. Pablo Manuel. 24 minutos pasaron de las 9 de la mañana en la República Argentina, así que sigue el tema empantanadísimo. La verdad que veremos. Yo creo que lo peor que le puede pasar a la provincia es que el intervenga un poder federal realmente, cualquiera de sus estamentos, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo, sea el Judicial, debiera poder solucionarse la cuestión en términos políticos a nivel Santa Cruz, ¿no? Veremos si tiene esto algún tipo de auge a nivel nacional, ¿sí? Si tiene algún tipo de respaldo. Yo creo que por ahí Garrido está confiando en lo que sería el oficialismo a nivel nacional, ¿no es cierto? Que lo va a respaldar, ¿no? El sector de Milei, el Hasta sector acá del ha PRO. dado sobras muestras de ello. Sí, pero digo, confiando de que va a tener un respaldo fuerte así en el Congreso para poder intervenir la justicia de la provincia, que insisto, no es nada fácil tampoco, ¿no? Queda un antecedente también, va a quedar un antecedente también porque ustedes saben que, como decía el gran expresidente de AFA, Julio Humberto Grondona, todo pasa, ¿no? Y si vos sembrás ese antecedente, y capaz que sí, tenés éxito ahora, pero y si dentro de unos años cambia la bocha a nivel nacional y estás sujeto a que cualquiera te puede intervenir en la provincia cuando se le antoje. Y no está bueno eso tampoco. Tener ese antecedente institucional también, por eso digo yo, y creo que todas las provincias, todos los diputados y senadores van a pensar lo mismo, che, está bien. Y ahora capaz que sale bien. Eliminamos el último bastión, como le dijo ayer Garrido, del kirchnerismo, que es la justicia en Santa Cruz. Pero ¿y si dentro de 2 años te gana el kirchnerismo Y eso es lo mismo y que sembraste un antecedente vos interviniendo en la provincia porque considerabas que era kirchnerista? son los mismos que festejaron, celebraron que no tengamos más ley de lemas también. Sí, pero a ver, Entonces, eso te habla, bueno, de esto en relación a esto que vos decís. pero el Elma estaba mal. No, por eso estaba mal. Pero ¿por qué lo digo? Porque estaba mal. Pero bueno, es el mismo sistema que en algún momento te puso en ese lugar. Ah, claro, eso sí. Obviamente que sí, pero bueno. Contradicciones tienen todo, pero eso, digo, es parte de la política. ¿Ves? A mí no me molesta el tema de las contradicciones. El tema es que quieren hacer pasar algo por otra cosa, ¿no? Ahí sí me molesta. Cuando te quieren vender gato por liebre, ¿no? Como te dicen, ¿no? Sí. Eso ya ahí me enerva un poquito. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, 27 minutos pasaron ya de las 9 de la mañana en la República Argentina. E insisto, veremos después cómo se... Pero todos los días tenemos un capítulo abierto ahí del tema justicia. Cambiamos de tema. Ahora sí, campaña electoral. Habló en las últimas horas Jairo Guzmán, que es candidato a la Libertad Avanza. Te digo que uno de los pocos que está haciendo campaña como... Todo esto está como medio distraído en toda la situación judicial, jurídica, Tribunal Superior de Justicia. Los que parecen tener una agenda distinta son la Libertad Avanza, y por ahí vi también algún video de Leo Roquel. El resto está todo el mundo desaparecido. Yo insisto, por ahí no estoy consumiendo yo la... No, la campaña está activa, lo que pasa es que por ahí no lo vemos. Pero activa en redes sociales, digo, Nazaret no es una campaña de videitos. No, pero sí. Es una campaña de videitos, en redes sociales nada más. Ni declaraciones, pero aparte, digo, videitos encima sin propuestas, sin decir para quién quiere ir al Congreso. Hasta acá no ha venido ningún candidato. No, pero aparte por ejemplificar. Pero digo, ponele porque viste que ya están con el... Bueno, ahora Jairo. Sí, Jairo sí. Jairo que se muestra solo. Tiene una boleta, pero lo hemos visto hasta acá solo. No sé si te percataste de eso. Lo que pasa es que su candidata creo que es Zona Norte, ¿no? Es Perla Gómez. Pero el segundo, que no recuerdo ahora el nombre... sí, es de acá. El tercero, en realidad. El tercero, perdón. El segundo es Perla Gómez. Y sí estuvo la primera en la lista acá, que es Barría, que es la hija de Marcela López, que lo hemos comentado, ¿no es cierto? Estuvo acá en el 12. Pero vamos a escuchar que sean las últimas horas, en este caso Jairo Guzmán, hablando sobre el tema... obviamente de la campaña electoral. Anduvo recorrida también en la zona norte en los últimos días y en otros lugares, pero vamos a escuchar qué es lo que decía entonces el candidato libertario. Desde Perito Moreno, no quería finalizar el día sin comentarles una noticia maravillosa para la provincia de Santa Cruz. El día lunes se firmó la adjudicación de la obra de puesta en valor del puente de Río Santa Cruz.
una obra que supera los 6.000 millones de pesos, que viene a beneficiar a todo el desarrollo económico de la provincia y es una obra que ha sido postergada por muchos años. Es un reclamo histórico de la localidad de Piedrabuena y del extremo sur de la provincia. Así que muy, pero muy feliz de anunciarles que esta obra ya es una realidad para todos los santacruceños. Bueno, estaba en este caso anunciando algo que bueno se venía pidiendo hace un montón de años también, ¿no? El tema de la reparación del puente sobre el río Santa Cruz, Río sí. Santa Cruz, que está entrando a Piedrabuena, por supuesto, ¿no? Puente emblemático que ha sido emparchado, hay que decirlo, ¿no? Sí, está... Hemos visto videos inclusive de que se ve hacia abajo. Sí, sí, Hay sí. lugares que sí, se veía hacia sí, abajo, sí, ¿no? sí. Había tremendos Bueno, huecos. esa es donde... una realidad, sí, ni hablar. 6.000 millones que va a costar. Evidentemente ahí van a tener que hacer todo un trabajo de ver cómo va a ser el desvío, ¿no? Porque el desvío yo recuerdo que alguna vez cuando estuvo cortado, no recuerdo si fue también por una reparación, el desvío era bastante importante, había todo por Chubut, ¿se acuerdan? Por Río Mayo creo que había que ir, por toda esa zona, ¿no? Y te digo que son un fangote de kilómetros, ¿eh? No, perdón, eso era el otro, estoy diciendo cualquier barbaridad, no, esto es Piedrabuena, eso era cuando era allá en el norte, en la frontera norte. No, cuando íbamos para Piedrabuena tenías que meterte por una ruta provincial que hay por ahí, que no recuerdo ahora cuál es el número, y tenías que pasar todo por ahí para salir por Gregores, creo, o si no irte por Calafate, era toda una vuelta, Un vericueto. sí, hasta de vuelta a retomar ruta TES, era un lío importante. Yo recuerdo que estuvo cortado en su momento y bueno, los transportistas sobre todo tienen que hacer ese viaje bastante largo. Si hay algún vecino que me ayude con alguna ruta provincial que sea la que se desvía para no pasar por ahí por la ruta 3, les agradecería. Pero bueno, era la 4 o 40. La 40 dice. No, la 40 sí, pero la 40 va todo, pero no, estoy hablando de una ruta interna más cerca, ¿sí? De Ripio. Bueno, lo cierto es que se va a reparar, esperemos que se haga rápido. Me llama la atención porque viste que es una plata importante y que la anuncia Jairo Guzmán además también, no la anuncia el gobierno provincial, Sí. eso es otro tema, ¿no? Porque la obra obviamente es nacional, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé, como que plena campaña aprovechó el Sí, libertario, claro. dijo, venga para acá, ¿no? Es decir, la obra la financia Nación, lo anuncia él y no lo anunció la provincia, que es lo que correspondería, ¿no es cierto? O en todo caso el gobierno nacional. En todo caso, el gobierno Sí. nacional, sí. Pero bueno, obviamente estamos en Titular campaña y del cada PAMI cual... hasta acá. Claro, tal cual. Un poco y nada tiene que Digo ver con que eso. cada cual saca provecho también lleva agua para su propio molino, ¿no? Bueno, 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana, momento de hacer la última pausa del programa. Nos queda todavía un montón de información, por supuesto. Estamos de aquí hasta las 10 como siempre.
Bien, pasaron ya 38 minutos de las 9 de la mañana, es increíble cómo se nos va el tiempo y nos queda todavía un montón de información. 4 grados 8 décimas la temperatura en este momento en Río Gallegos. Viste que yo dije que iba a subir seguramente un poquito y subió unas décimas nada más de las 7 de la mañana ahora, más o menos la misma temperatura. Sí, subió un poco la térmica. Estábamos en menos 0 grados y ahora estamos en 0 grados 2 décimas sobre 0. No, yo no le sentí tanto al fresquito, che. Está un poquito frío, pero como no hay viento, entonces no se siente tanto. Lo que sí está nublado todavía, la ciudad de Río Gallegos. Para este viernes, repetimos, por si alguno se enganchó ahora, que está previsto que esté nublado mayormente durante la mañana. Y hay probabilidad de lluvias aisladas tanto para la tarde como para la noche. Para que tengan en cuenta, insisto, de que no va a ser un lindo viernes, pero bueno, va a ir mejorando un poco de viento, se levanta para más tarde. Entre 60 y 70 para este día viernes, bastante, para la tarde, noche, tarde. Y para mañana ya baja un poquito la intensidad del viento, pero va a seguir parcialmente o mayormente nublado, ¿no? Días fresquitos y feos, ¿sí? Más parece de otoño que de primavera. Ya el último resabio quizás, tal vez. Sí, puede ser. ¿Invierno? Mira, acá nos dice... el verano está lejísimo, pero... No, pero va a mejorar el tiempo. Vas a ver que después del 15 de octubre mejora. Es un deseo más que... Sí, fue una expresión más de deseo científico. La tuya. Okay. Hola, ruta 288, Piedrabuena, Tres Lagos, Calafate, Gallegos. Ahí está. Bien. Mirá, viste que hay gente como sabe qué genios que son, insisto, la ruta 288, Piedrabuena, Tres Lagos, Calafate, Gallegos, dicen acá. Después también comenta, ¿quedaremos aislados? No dice, no tenemos aeropuerto y tampoco ni por tierra, ni por agua, ni por mar, ni por aire. Bueno, claro, está la hora, pero no, viste que no dijo de ninguna fecha, no habló de ninguna fecha Jairo Guzmán. No. Fue como el anuncio nada más. El anuncio, nada más. Sí, había una nota ahí en la Opinión Austral, ahora le voy a buscar a ver si dice alguna fecha de cuándo arrancarían las obras, pero por lo pronto fue un anuncio de que se van a invertir 100.000 millones de pesos en la reparación del puente, del histórico puente, podemos decir. Uno de los más bonitos que hay, ¿no? Porque es muy lindo, porque tiene una vista preciosa. Claro, el puente propiamente dicho, no sé si es tan lindo. La infraestructura igual está buena, pero digo, la forma. Después estaba muy, muy deteriorado, por supuesto. Pero digo, claro, la vista que tiene, yo no sé cuántos puentes, es muy acá en Argentina estoy hablando, ¿no? Tenés esas vistas espectaculares como la que pasás. Bueno, cuando pasás arriba del Río Negro también es lindo, pero esta vista, lo que pasa es que el agua, el color del agua, ¿no? El color del agua, se lo agarrás en un atardecer, es muy bonito. Espectacular realmente. Bueno, cambiemos de tema un ratito. No contamos nada todavía, de decir, lo dijimos muy al pasar, que ayer el Gobierno Nacional presentó una modificación del Código Penal, es decir, un proyecto para aumentar todas las penas para los delincuentes, ¿no? Todo esto en pleno escándalo con expertos. Sí, lo que decíamos hoy más temprano, que ya medio que lo exprimimos al tema, pero claro, por eso pasó casi desapercibido el tema, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo con José Luis Esper. Pero vamos a escuchar qué decía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando presentaba entonces este plan de aumento de penas para delitos graves, es lo que planteó en el día de ayer. El 85% de los delitos de nuestro país, sobre todo en los grandes centros urbanos, es el robo que todos los días sufre la sociedad. El que roba y es motochorro y roba con una moto y tira a una señora a la calle, la tira en el piso, la arrastra, genera desastres, empujan a personas mayores, empujan a menores, no tienen ningún tipo de problemas. Esto va a ser un agravante y el motochorro va a tener una pena de hasta 15 años. Arruinan familias, ahora las van a pagar. Ahora, como dije, también se agravan los robos y los hurtos para teléfonos celulares, lo que más se roba en el país, lo que más le cuesta a la gente recuperar, el precio de su teléfono celular y su intimidad, sus datos, carteras, portafolios, mochilas, todos delitos masivos en nuestro país, que van a ser penados más gravemente. Robar las pertenencias, la intimidad de una persona, no van a entrar y salir como sucede ahora. Te vas a quedar adentro de 3 a 12 años. Los delitos como entraderas, los nuevos delitos como estafas piramidales, las viudas negras, los secuestros virtuales, que hoy son una gran parte de los delitos que se cometen, las estafas procesales, la pornovenganza, el hostigamiento,
eran solo contravenciones muchos de estos. Ahora son todos delitos graves. Todas estas modalidades delictivas que la gente tiene perfectamente identificadas, porque las sufre a diario, van a conformar nuevos delitos con penas graves. La usurpación, entrar a la propiedad privada, quedarse, usurparla, pasaban años sin que se pudiera solucionar. Ahora se va a ordenar y la restitución es inmediata del inmueble a sus titulares. Bueno, aparte de lo que decía Patricia Burrich en el día de ayer en la presentación entonces de este código o modificación del Código Penal, ¿no? Para algunas faltas que se consideran graves. Bueno, 43 minutos pasaron de las 9 de la mañana en todo el país. Ayer hubo varios accidentes de vuelta en Río Gallegos. Por ahí algunos choques menores y otros un poco más graves. El accidente del día, ¿no? Uno en la rotonda Zamoré, un choque de un móvil del servicio penitenciario, ¿sí? Ahí lo vemos, mirá. Un toquecito igual fue. Sí, un toquecito, pero estuvo parado bastante tiempo y esto generó también bastante problemas allí. Si bien no se cortó nunca completa la rotonda Zamoré, bueno, obviamente generó un atolladero ahí porque, bueno, la gente tiene que ir más despacio, se achica un poquito la senda también por donde tiene que pasar porque está el vehículo accidentado, está la policía, está el personal de tránsito, así que bueno, generó ahí... Miren, debe haber 1 o 2 choques de estas características por día en la rotonda Zamoré. Sí. Tremendo, ¿no? Ahora que están haciendo estas obras, esperemos que mejore. De hecho, precisamente el hecho de convertir toda esa zona en una avenida es precisamente para evitar los accidentes que están ocurriendo. Es todo el tiempo, es impresionante. Esto de estar mirando quién viene del otro lado, ¿no? Sí. Claro, cogoteando para ver quién viene, ¿no? Pero por otro lado, el de adelante que te amaga a salir y se queda porque no le da. Y vuelta te amaga, entonces el de atrás piensa que arrancó, mira de vuelta para allá, ¡paf! Y le pega. Es el choque más usual de la rotonda Zamoré. Otra intersección ahí complicadita que en algún momento quizás se debiera revisar tal vez es la de Autovía y... Se me fue el nombre, y Asturias. Claro, sí, es tremendo. Yo tengo que pasar todos los días por ahí varias veces. Y egreso es impresionante, la fila y fila sabe haber de hasta autos. 3 líneas de fila de autos, ¿no? Para pasar. Y el que viene por el lado derecho, que tiene que seguir por la autovía, del centro hacia Hueraeque, por decirlo de alguna manera, pasa sobre el borde porque no le da el espacio casi para pasar. Y aparte viene a una velocidad claramente importante. Tenés a veces a los que venimos, ponerle por la Gendarmería Nacional, que queremos meternos, cruzar la autovía para... pasar a seguir hacia Asturias y a veces estás 5 o 10 minutos porque en hora pico es imposible cruzar, tenés que esperar un montón de tiempo y cuando te metés tenés que meterte a fondo pisando el acelerador fuerte para no quedarte en el medio, digo, de todos los que vienen a mucha velocidad, porque se maneja muy fuerte por la autovía además también. Yo creo que nos hemos acostumbrado a que la autovía es así porque la verdad que si no... La jungla. Deberían, es impresionante que no hayan 10 choques por día en esa zona, por lo menos. Tal cual. Y después el otro accidente que hubo fue el que pasamos ayer bien temprano, el de Alfonsín y Corrientes, ¿no? Que fue también otro accidente. Y este es otro tema, miren, lo contamos ahora. Vos ya tenías esa información. Se acercó el sujeto el poste, porque yo otra vez volvieron a tirar un poste. No, por Dios. Se acercó el sujeto que tiró el poste y hizo todos estos daños a pagar a la provincia, ¿no? Sí, el responsable del apagón se presentó y cubrió los daños, que era uno de los temas que habíamos planteado, que había planteado autoridades, creo, de servicios públicos en ese momento, que debía hacer el resarcimiento económico por el daño ocasionado. Recordamos que estuvimos todo un domingo prácticamente sin el servicio de energía eléctrica en la capital. ¿Y lo hizo con plata o con papa, cebolla, batata? Te leo el comunicado... tenía una verdulería. Claro, porque tenía una cadena de verdulería, ¿no? Con cajones de madera. Claro, que andás a ver, ¿viste? Dios mío, ¿no? Te leo qué chistoso que sos, Pablo Manuel. De esas cosas se deben reír los que dicen. Me río con ustedes, está volviendo. Claro. Mira. En la madrugada del 14 de septiembre, bueno, recordamos cuándo fue esto, ¿no? En la madrugada del 14 de septiembre, el accidente ocasionó que esta columna de hormigón de 15 metros de altura, se cayera, dejó sin suministro eléctrico a gran parte de la ciudad de Río Gallegos. Creo que fue toda la ciudad. No recuerdo, no sé de nadie que haya tenido luz ese día. Desde servicios públicos informaron que el usuario involucrado se presentó de manera voluntaria en las oficinas,
Fue y dijo, hola, fui yo, levantó la mano y dijo, me Claro. la mandé. Asumió la responsabilidad por los daños ocasionados, resarciendo en su totalidad los costos derivados del siniestro. Bueno, me parece bien. No sabemos, no habla ni de montos, por supuesto, No. ni nada, pero bueno, yo presumo que ha sido un monto importante, elevado, ¿o no? Y sí, tal cual. Sí, sí, porque bueno, la estructura era grande y todo el 15 trabajo. metros de hormigón, Pero es aparte, altísimo. digo, hay que pagarle las horas extras al personal, seguramente también, ¿no? Digo, todo eso debe entrar en la factura, ¿no? Debe entrar en Era el- pleno domingo. Y todavía hay gente que decía que debería ponerse con más plata porque mucha otra gente perdió su mercadería en los comercios por el tema de la cadena de frío. Ya Pobre, eso es pero pará, lo que- incalculable, ¿no? Que fundir. Bueno, un descuentín. Pasen por la, por Bueno, la Verdu. claro, con un descuento. Bueno, cambiamos de tema, ¿sí? Nos vamos a la zona norte porque estamos en contacto con el oficial inspector Darío González, jefe de la división Cuartel 11 de Las Heras, porque bueno, han tomado intervención en varios hechos por el viento, ¿no? Que han tenido ya de hace varios días, pero en las últimas horas muy fuerte. Ráfaga de 125 Sí. kilómetros por hora, es impresionante. Es un montón, un montón. Acá tuvimos nosotros el Súper día temporal. domingo fue, Sí. con ráfagas a 110, 115 llegaron Mirá también. ahí le tenemos imágenes. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo le va? Buenos días. Pablo y Nazarena, la salón del U12, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días, Nazarena. Bueno, buenos días para toda su audiencia. Bien, acá estamos. Bueno, tuvieron un trabajo Hoy ya, muy fuerte, ya ¿no? tranquilo, sí. Sí, y- Sí, la verdad que sí, había ya un pronóstico de viento, como ya es costumbre en esta zona, solemos tener este tipo de condiciones climáticas y bueno, tenemos que estar atentos para la necesidad de los vecinos. Ujú. ¿Cuántas intervenciones contabilizaron, comisario, si es que hicieron alguna cuenta de todo lo que tuvieron que trabajar en las últimas horas? El día miércoles recibimos 20 llamados, de los 20 atendimos 16, Ujú. porque bueno, obviamente de los faltantes algunos fueron resueltos ya por sus propios eh, propietarios, ¿no? de su vivienda, por temas menores o algo Ujú. así. Y después, bueno, tuvimos obviamente viviendas muy complicadas, techos bastante importante para atender y en alguna otra oportunidad también nos encontramos con construcciones en estado de abandono y que bueno, se trata de hacer lo posible para que esas chapas sueltas o lo que quede suelto no presente un riesgo para terceros o para los vecinos lindantes. Siempre se evalúa y y hay lugares donde directamente por cuestiones de falta de recursos no se atiende, porque obviamente también tenemos que tener en cuenta trabajar en altura con Claro. una condición climática muy desfavorable para nosotros, ¿no? Y claro, porque están poniendo en juego también la Sí. vida, ¿no es cierto? Digo, con ese viento, a veces se Claro. caen postes, se corta la luz, Claro. vuelan chapas, ¿no? Claro, nosotros somos seres humanos, no somos superhéroes como para estar exponiéndonos a tanta altura por ahí Ujú. con algo. Bueno, por eso se evalúa si existe un riesgo y si existe la posibilidad de subsanar bueno, reparar algo suelto. Siempre se evalúa primeramente y bueno, y si no presta las condiciones, se deja ya asentado para poder trabajarlo en otro momento, o en el caso de ya cuando la situación climática mejora, encargarle a la propiedad que Ujú. pueda reparar, ¿no? Esas cosas, porque a veces se trata de construcciones que están en estado de abandono, Claro. o son lugares donde ya hemos asistido cantidades de veces y que siempre hemos sido nosotros quienes hemos tenido que reparar y así, bueno, como ocurre en todas las localidades, no es Ujú. solamente acá. No, claro, claro. Comisario, ¿y ustedes cuentan así ya con materiales, por ejemplo, chapas, clavos y esas cosas, previendo que cuando hay temporales también tienen que ir como a asistir, o van solucionando en el camino? No, nosotros para lo que es condiciones climáticas, Ujú. tratamos de contar siempre con clavos, alambres Claro. finos, alambrones, Ujú. en algunas partes tornillos, pero lo que pasa es que los tornillos recién no estamos incluyendo porque también tenés que tener la atornilladora
portátil, que hace cosas que nosotros no tenemos. Nosotros en este momento contamos con martillo, clavo, alambre y bueno, y ahí desplegamos escaleras, utilizamos, bueno, martillo, tenaza, pinza, todo lo que sea de utilidad, pero solamente como para solucionar, no como para dejar sujeto. Muchas veces nos toca techo completo y bueno, buscamos la manera de sujetarlo con lo que sea necesario. Por ahí hay veces que no siempre se puede arreglar con clavo para que quede bien, y hay que mandarle alambre o peso, buscar todos los objetos pesados como para que ese techo quede asegurado, por lo menos durante lo que dura el temporal. El temporal, claro. Sí, Comisario, ¿y cuánto personal cuenta el cuartel 11 de bomberos de Las Heras? Nosotros en total, incluyéndome, somos 16. Tengo una guardia reducida de 4 efectivos, de los 4 que, bueno, por distintas cuestiones, sea por licencia, sea por carpeta médica, generalmente a veces terminamos trabajando con 3 o 2 por guardia. Claro. Es una localidad que hace años que trabaja con muy poco personal. Lamentablemente los ingresos al escalafón nuestro, que es bombero, muchas veces hay personal, o sea, una vez los postulantes ingresados muchas veces no quieren venir a la localidad. Claro. Pasa también mucho con los oficiales. Bueno, en mi caso, yo mi 5º año en la localidad, que estoy acá a cargo del cuartel, y es lamentablemente una localidad que lo ven como un castigo de muchos años, que es una mala fama que le han hecho, y hoy en día no es así, porque es una ciudad que ha crecido, tiene sus cosas, el que le gusta por ahí se acostumbra y tiene sus cosas. Sí, obviamente, obvio. como en toda la Patagonia tenemos viento fuerte, entonces hay muchos que no quieren venir. Eso es lamentablemente, pero tiene que ver más con eso que con otra cosa. No es que, o sea, los ingresos se dan, el escalafón por ahí recibe personal, pero no quieren venir a la localidad. Claro. Y bueno, y ahora, por ejemplo, cerró una inscripción para el escalafón de bomberos, en donde pusieron como requisito residencia en Las Heras. Incorporar la mayor cantidad, incorporar. Y la si no, mayor habrá que buscar entre los jóvenes de ahí, de postulantes. incentivar a los propios jóvenes de Las Heras, ¿no? Que quieran ser parte de bomberos. Sí, por ahí hay muchos jóvenes que se anotan. Lo que pasa es que como las inscripciones a la policía son en general, claro, entonces la mayoría quedan en el escalafón de seguridad, no al escalafón de bomberos no suelen sacar mucho, sino penitenciaría, que es o sea, servicio penitenciario, un escalafón que hace poco se ha implementado en la policía. Entonces son a donde van destinados mayormente los postulantes, ¿no? Que ingresan a la policía, y por ahí nosotros terminamos pagando eso, que no nos quedamos con personal que sea de acá y que quiera realmente quedarse acá en Las Heras. Ahora está esa posibilidad. Bueno, para el año que viene, si Dios quiere, se hace ese curso. Eso ya depende mucho más de provincias. Hoy en día está hecho la inscripción, pero bueno, vamos a ver cómo sigue, y si el año que viene realmente se hace ese curso, ya tendríamos que estar pensando en una incorporación de personal para fines del año que viene. O sea que debemos continuar con lo que tenemos por ahora. Bien. Bueno, le agradecemos mucho, comisario inspector, y bueno, la seguimos, oficial inspector, perdón, la seguimos en otra oportunidad, Sí. Ojalá que con alguna novedad un poco más linda que este trabajo arduo que tienen que hacer cuando hay temporal y demás, pero bueno, siempre está bueno igual reconocer el trabajo que hacen, ¿no? Porque ustedes como Protección Civil y demás siempre están trabajando en momentos que otros por ahí no lo estamos haciendo, precisamente porque estamos guarecidos por el tema del temporal, ¿no? Pero bueno, ustedes ponen el cuerpo, así que un abrazo grande, ¿eh? Bueno, acá déjame contarte, Sí, por favor. Discúlpame, cerró un momento más. Acá tenemos la suerte de que hace 5 años aproximadamente se creó la Asociación Bombero Voluntario. Igual desde que yo llegué a la localidad nos hemos puesto a trabajar en conjunto, un cuerpo de bomberos
ha ido creciendo con el paso de los años, han ido adquiriendo recursos. Hoy en día tienen un autobomba en muy buenas condiciones que le ha tocado incluso a ellos cubrirnos en la localidad cuando hemos tenido nuestro móvil fuera de servicio. Nosotros, Claro. Esta localidad tiene la particularidad de que hacía 25 años que no recibió un móvil en 0 kilómetros, teníamos un solo autobomba con el que contamos para todas las intervenciones, contando también lo que eran rutas, ¿no? Y en enero de este año se recibió una camioneta 0 kilómetros, entonces la que está acondicionada para asistir a rescate en rutas. Y bueno, y tenemos el apoyo del personal de bomberos voluntarios, que bueno, cuando ocurren estas condiciones climáticas, ellos ya arman su dotación. Nosotros tenemos la dotación de la guardia activa, más lo que se suman por ahí del personal de Franco de forma voluntaria. Armamos una dotación bastante importante como para trabajar y poder ayudarnos entre compañeros, ¿no? Esa es la modalidad que venimos haciendo ya de hace estos 5 años que estoy trabajando acá. Nos ayudamos entre todos. Bien. Así que Está nada bueno. más de eso. No, por favor. Bueno, González, le agradecemos mucho la comunicación, muy amable. Dale, muchas gracias a Hasta ustedes luego. por comunicarse. Abrazo. Hasta luego. Ahí estaba Darío González, entonces oficial inspector, así del cuartel de bomberos 11 de Las Heras, a partir de lo que ha sido la intervención que han tenido durante estos días por el fuerte temporal así en esa localidad, al igual que hemos tenido acá también en Río Gallegos la semana pasada. Bueno, lamentablemente toda la provincia sufrió el viento, fuerte. Fuertísimo, Ahora potente. bajó un poquito, pero bueno, siempre es época esta, ¿no? Primavera es época de vientos. Lo anticipábamos. Bueno, 59 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Recuerden que mañana juega la selección argentina nuevamente, ¿sí? Epa. Con Italia, cerrando el Italia. grupo D. Lindo partido para Lindo ver, partido, ¿o no? sí. Tal cual. 20 horas también, ¿sí? Jornada entonces de sub-20 para la selección argentina, que estaría bueno que cierra bien lo más alto posible, cosa que después vieron que los cruces mejoran. No sé si vieron la pelota con la que se va a jugar el Mundial. ¿La viste? Ah, no la vi, che. Está buena. Si Manuel la puede conseguir de acá, que nos vayamos, nos queda un minuto, mirá. Es un 59 minuto, son. Manuel. Es una pelota, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tricolor, Ok. porque tiene los colores de los 3 países donde se va a hacer el Mundial, ¿no? Que es México, Estados Unidos y Canadá. El mundial con menos aura en la historia de los mundiales. Pará, y hablando de Mundial sin aura, vos porque mirá esa que es, mirá, capo. es bonita. Es linda, me gusta. Es La linda, verdad que sí. me gusta. Parece la El película, nombre parece es- Telefe, parece eso igual. Sí, Trionda, creo. Sí, son los colores de Telefe. Telefe que lo están por vender, ¿sabías no? Sí, claro Bueno, que sí. Está en proceso. digo, Trionda creo que se llama algo así. Trionda, El sí, nombre es medio correcto. fulero. Horrible, pero bueno, sí. espantoso. Pero la pelota está bonita. Qué sé yo, a mí me gusta. Sí. No sé si sí. viste la nueva Igual ahora camiseta no puedo- argentina. No puedo dejar de verla como... La camiseta como suplente argentina, ¿la viste o no? No, tampoco, che. Pero, a ver, Manuel, La que tenés te parió. 10 segundos para buscarla. Está buena. Está buena y tiene... Esta es spoiler, porque en realidad viste que se filtró. Ok. Sí. Bueno, sí, siempre pasa. Que se No es filtra. para mí no es la suplente, porque creo que cuando dijeron la suplente, es la que viste cuando salía Argentina a entrenar antes de los partidos. La pre-match. Claro, exactamente esa. Que era violeta y negra. Esta vez también va a ser violeta y negra, mirá. Sí, la vi, es verdad. ¿viste? ¿Es bonita o no? Es linda, a mí me gustó porque tiene como eso, ¿cómo se llama los firuletes porteños? Ay, no me tiene un acuerdo. nombre. Sí, tiene un nombre, pero a mí, Sí. cuestiones de arte no me Sí, vas a sí, sacar sí, nada. sí. Que lo tienen muchos colectivos todavía, creo que Sí. lo tienen muchos colectivos en la ciudad capital de Buenos Sí, Aires. es verdad. Es muy linda realmente. Aparte el negro y violeta parece que es cábala, porque nos fue bien en el mundial anterior. Entonces Sí, bueno. pidieron los jugadores que sea el mismo color, ¿no? La pre-match. Así que está bonita, está está linda, linda. me Sí, gusta, está me para gusta. comprarla, Cuando De esté en salir, oferta, después pasado el mundial, ahí, cuando tenemos el 60% de en la rebaja. saladita. Sí. Bueno, nos vamos, gente. Gracias por la compañía de siempre. Vos Bueno, el yo martes, Te Dios mediante. un ratito, Sí, hermano. porque viajás al norte, ¿no? Y después a la capital federal. Después les cuento mi experiencia Tu viajando raid. por Calafate. Dale, porque tenés que ir por Calafate, claro, y volver para Exactamente. Calafate. Y bueno. después les cuento mi experiencia la semana que viene. Dale, Así que no se lo así en pierdan. primera persona. Nos reencontramos nosotros el día lunes, gente. Gracias por la compañía de siempre. Abrazo grande para todos los oyentes. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chao, chao, buen fin de... De lunes a viernes, la mañana de LU12. Noticias, análisis y todo lo que necesitas saber para arrancar bien informado. De lunes a viernes,
De 8 a 10, la mañana de LU12 por LU12 AM680, FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1.